buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días, gracias, buenos días. Buen día a todos. Buen día. Buenos días. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya sería la última clase con el texto, ¿verdad? Entonces, Arqui, yo le dejo todo el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Pues solo les quería terminar como de explicar aspectos para terminar de entender cómo funciona el urbanismo, ¿verdad? Y les contaba la vez pasada de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, alcalde 2 veces, ¿verdad? Él realmente ha reinventado Bogotá. Él es el promotor del Transmilenio, que es una versión exacta del Transmetro, ¿verdad? Se llama BRT, Bus Rapid Transit. Es el sistema de transporte más eficiente que hay en el mundo. Fue inventado, digamos, por Lerner, que era alcalde de Curitiba. Y a Enrique Peñalosa lo fue a conocer a Curitiba y le encantó. Básicamente es una forma de emular a un metro, pero con buses, lo cual lo hace 10 veces más económico, 10 veces más económico de instalar y 10 veces más económico de operar que un sistema de metro, ¿verdad? Pero tiene la misma eficiencia. Básicamente mueve la misma cantidad de pasajeros, el sistema BRT, bien manejado, que un sistema metro, pero al 10% del costo. Entonces, Si soy yo, es el Arqui, ¿verdad? Es el que está De pronto, si nos volvemos nos desconectamos y nos volvemos a conectar, es que el audio está fallando. Sí, es el Arqui, no se preocupe. Arqui lo perdemos por un momento. Me voy a conectar a otra red, permítanme. Voy a poner otra red que es más estable porque a veces me pasa esto con esta. Solo déjenme ver cómo hago aquí porque... Bueno, ojalá que ahora sí nos funcione. Entonces, él fue y lo introdujo a Bogotá. Básicamente lo que se hace es que las puertas del bus se suben al nivel de la plataforma y entonces se construyen estaciones elevadas al nivel de la plataforma del bus. Uno paga el ticket para entrar a la plataforma para entrar a la estación, y cuando el bus para, se abren un montón de puertas y son estos buses más grandes, ¿verdad? Buses articulados con 2 o 3 vagones. Se abren puertas al mismo tiempo a lo largo de todos los vagones. Entra un montón de gente, sale un montón de gente. La parada dura unos cuantos segundos y luego el bus continúa en su carril exclusivo. Entonces va más rápido que los carros que están atorados en el tráfico a la par, porque va en su carril exclusivo. Entonces, eso hace que tenga la misma eficiencia que un sistema metro, pero al 10% del costo, porque para empezar no se estuvieron escarbando túneles para las ratas, ¿verdad? Sino que uno va en la calle igual que los que van en el carro, igual que los que van a pie, uno va compartiendo el mismo espacio público, va mirando para afuera por las ventanas, sabe exactamente por dónde va. No que en el metro uno tiene que estar leyendo los mapas y los nombres de las estaciones y luego tiene que volver a salir a la superficie, ¿verdad? Además, el sistema férreo es mucho más caro que el sistema de buses. El sistema de buses es mucho más flexible porque a la hora pico uno puede meter más unidades en esta ruta y a las horas valle las puede distribuir de esta otra manera. O por ejemplo, hay un concierto de Arjona en Cayalá y entonces pueden poner unas estaciones temporales por allá y agarran la flota y la usan de otra manera ese día, ¿verdad? Y entonces, en resumen, es un sistema mucho más conveniente, al punto que todas las ciudades del mundo que tienen sistema metro están expandiendo su servicio utilizando BRT en vez de más metro, ¿verdad? Entonces,
no hay nada más eficiente que el sistema Transmetro. Otro truco que tiene es que los buses tienen pocos asientos, digamos, tienen mucha capacidad para gente parada y tienen poca capacidad para gente sentada. Entonces eso hace que quepa mucho más gente por bus. Generalmente las rutas no son muy largas, ¿verdad? Sino que la gente se está subiendo acá y va a atravesarse tal vez como mucho la mitad de la ciudad y se baja al otro lado. Entonces es un transcurso rápido, entonces no es como un bus extraurbano, digamos. Entonces no necesariamente tiene que ir uno sentado. Entonces todos esos son todos los principios de diseño que hacen que sea tan eficiente, digamos, el sistema. Y entonces él lo lleva a Bogotá y lo implementa por todo Bogotá, ¿verdad? En un periodo de alcalde. Otra cosa que tiene es que en Bogotá, igual, o sea, en Colombia, igual que en Guatemala, las rutas de transporte eran privadas, ¿verdad? Lo que tenían era una licencia de la municipalidad y una obligación de estar pintado de tal color y de cubrir esta ruta y lo otro, ¿verdad? Entonces, igual que acá, los empezaban a extorsionar y los empezaban a asaltar y mataban a los pilotos, igual que acá. Al crear la corporación Transmilenio, los dueños de los buses privados lo que hacen es que entregan sus buses y a cambio obtienen acciones de la empresa de Transmetro, digamos, ¿no? Y esos buses se desensamblan, se desarman para que no los pueda comprar alguien más y ponerle competencia a Transmetro, ¿verdad? Entonces, esos buses se desarman y se venden en huesera, ¿verdad? Entonces, desaparece la flota de buses privados y se hace trance por acciones de la corporación en donde la municipalidad es accionista y los que eran dueños de los transportes privados o el que tenía 2 o 3 buses con sus choferes, también es accionista, digamos, en proporción. Entonces ya no hay conflicto. Cuando eran los transportistas privados, el truco que hacen es que vienen y contratan a un chofer y le dicen, bueno, yo te entrego el bus lleno de diésel en la mañana y vos me tenés que entregar la unidad en la noche, venirla a estacionar aquí, me la tenés que entregar llena de diésel otra vez y me tenés que dar tanto. Lo demás es tuyo, ¿verdad? Y ese es el negocio de los transportistas. Y entonces el chofer es un empresario, él también, pues, y si él logra cobrar más pasaje, él gana más. Entonces es cuando vienen y le atraviesan el bus al otro enfrente para ellos llevarse el pasaje que se estaba subiendo al otro bus. Y esa es la conducta intolerable, digamos, de los choferes de bus, que están viendo cómo se meten más dinero, ¿verdad? Son empresarios igual que el dueño del bus, ¿verdad? Entonces, al desarmar ese sistema, se acaba la inseguridad del transporte público y se acaba digamos, la mala conducta de los choferes. Estos buses están monitoreados con GPS, se trata de que pase un bus cada 5 minutos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un bus que va muy atrasado, lo empiezan a llamar desde la central que está en la municipalidad y le empiezan a decir, tenés que acelerar un poquito porque se está quedando la cola de la flota, ¿verdad? Y entonces está todo monitoreado y está todo manejado de una forma central. Entonces, eso es lo que hace que funcione igual que un sistema de metro, ¿verdad? Entonces, que no les quepa la duda que lo mejor para Guatemala sería que metieran Transmetro por toda la ciudad y que le quitaran un carril al Boulevard de Vistahermosa y que le quitaran un carril a la Reforma y que le quitaran un carril a la Liberación y que le quitaran un carril a los próceres y que le quitaran, que uno se pudiera andar por toda la ciudad en Transmetro. Eso sería mejor. Enrique Peñalosa tiene un dicho, ¿verdad? Y es que dice que nuestros ancestros se paraban en la llanura y miraban que el sol aparecía en el este y se ponía en el oeste. Entonces estaban seguros que el sol le daba la vuelta a la tierra. Y entonces eso es lo que pasa con el urbanismo. El urbanismo tiene la verdad escondida, la verdad está oculta en el urbanismo, ¿verdad? Nosotros pensamos que el problema de tráfico se resuelve si me hacen un paso a desnivel. Y eso solo empeora el problema del tráfico a la larga, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cada vez que yo hago un paso a desnivel, cada vez que yo pongo un carril reversible, estoy permitiéndole a la gente que se vaya a vivir a los suburbios y que venga solo a trabajar a la ciudad. Y entonces estoy subsidiando un sistema de ciudad que no funciona, ¿verdad? No estoy resolviendo el problema. Entonces ustedes dicen, ¿cómo me resuelven el problema del tráfico?
El problema del tráfico no se resuelve con nada de infraestructura para el automóvil. El problema del tráfico se resuelve con infraestructura de transporte público y con uso de suelo. Es decir, le metemos Transmetro a toda la ciudad y luego empezamos a permitir que aparezcan edificios de apartamentos en toda la zona 9, en toda la zona 10, ¿verdad? O sea, nos traemos a la gente de los suburbios a vivir a la ciudad. Si yo no hago carril reversible, si yo no hago pasos a desnivel, va a ser cada vez más difícil irse a vivir a Misco, irse a vivir a Ciudad San Cristóbal, irse a vivir a Carretera El Salvador, va a ser ya insoportable. Entonces la gente va a empezar, los desarrolladores van a dejar de hacer condominios en Carretera El Salvador y van a ver cómo se ponen a hacer edificios de apartamentos en la zona 9. Y el mercado va a dejar de comprar casas en Carretera El Salvador y en zona 16 y van a ver de mejor venirse a vivir a un condominio en la zona 9, digamos. Entonces, así es como convertimos la ciudad en una ciudad más europea, en una ciudad como París, como Roma, como Londres, como Nueva York, que son ciudades donde uno no quiere tener carro. Uno en Nueva York, cuando viaja a Nueva York, uno no alquila carro porque no sabe qué hacer con él, no hay dónde estacionarlo, es carísimo el estacionamiento, es más caro que el hotel, ¿verdad? Entonces, uno cuando va a Nueva York se mueve en taxi, se mueve en metro, se mueve a pie. La ciudad es fabulosa, igual en París, igual en Londres. Cuando uno viaja a esas ciudades, uno no alquila carro, no quiere carro. Cuando uno viaja a Miami, uno lo primero que hace es alquilar carro, porque la ciudad es muy extensa, es de muy baja densidad, todo está re lejos, yo no puedo hacer nada en Miami si no tengo carro. Yo no puedo hacer nada en Los Ángeles si no alquilo carro. Pero si yo voy a Nueva York y voy a Boston y voy a ¿cómo se llama? A Chicago mismo, yo no alquilo carro, ¿verdad? San Francisco se puede hacer perfectamente sin alquilar carro. Pues son ciudades más compactas donde la gente vive cerca del centro, se puede perfectamente hacer en transporte público, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, señores. Ustedes dicen, ¿y cómo me arreglan el problema del tráfico? El problema del tráfico se arregla con transporte público y con un cambio del uso de suelo, no con infraestructura para carros. Y eso es lo que Enrique Peñalosa quiere decir con que nuestros ancestros pensaban que el sol le daba la vuelta a la tierra. En el urbanismo lo aparente es lo equivocado. Y si ustedes piensan al revés, totalmente en lo opuesto, esa es una mejor solución. Así funciona el urbanismo. Adelante, Juan Carlos. Yo tengo una pregunta de en cuánto tiempo, si eso se empieza a dar, cree que se pueda solucionar, porque yo pienso desde mi parte que si tapan un carril, igual no dejaría mi carro a corto plazo. Ese es el primer punto. Y el segundo es, ¿a quién se los venderíamos? ¿Cómo los sacaríamos de la ciudad? Porque si empiezo a usar el transporte público, sí quisiera vender mi carro y tener un retorno de ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Gracias. Bueno, esa solución tanto así, el estudio socioeconómico no lo he realizado, ¿verdad? Yo solo te estoy diciendo por dónde va la línea de la solución, ¿verdad? Por dónde hay que ponerse a pensar. Eso es lo que hicieron en Bogotá. En Barcelona, señores, es una ciudad que está quitándole 2 de cada 3 carros, de cada 3 calles se las está quitando al carro. 2 de cada 3 calles está quitando los carros y las está peatonizando, como decir la Sexta Avenida Zona 1, ¿verdad? Es decir, ustedes agarran un sistema de cuadras, se los voy a dibujar aquí, digamos que Barcelona tiene su sistema de cuadras, ¿verdad? Así. Y entonces agarran cabal un totito de 9 cuadras, digamos. Y entonces resulta que esta calle la peatonizan. Esta calle la peatonizan. Esta calle la peatonizan. Y esta calle la peatonizan. Y ustedes ya solo pueden viajar por Barcelona en carro en las calles rojas o digamos en las calles que ahora voy a pintar de negro. Ustedes solo pueden viajar por Barcelona en carro en estas. Estas calles les sirven para irse por todo Barcelona. Las verdes ya solo sirven para llegar a la casa. Como funciona es que yo vengo aquí en esta calle negra y aquí cruzo a la izquierda
y entro aquí. Y aquí resulta que hay un obstáculo que me obliga a cruzar a la izquierda en el carro. Y al llegar a esta esquina hay otro obstáculo que me obliga a cruzar a la izquierda y regresar a la calle en la que yo venía. Entonces la calle verde ya no me sirve para viajar por Barcelona en carro, ya solo me sirve para llegar a todas estas casas, digamos, en carro, a estas de acá, ¿verdad? Si yo vivo en esta casa de acá, entonces tengo que entrar por esta calle. Esta me obliga a cruzar a la izquierda y aquí me obligan a cruzar a la izquierda otra vez y se regresa para acá. Este es así, ¿verdad? Y este es así. O sea, le llaman los bucles de Barcelona, los colochos de Barcelona. Y es porque ya tengo que hacer loops en carro en las calles verdes, pero ya no me permiten seguir recto. Entonces, eso lo que hace es que solo sirve para llegar al 100% de las casas de Barcelona, siguen teniendo acceso desde el carro. Pero solo una de cada 3 calles sirve para viajar por Barcelona en carro. Y lo que están haciendo es que en estas calles verdes que sí continúan, ¿verdad? O sea, estas calles verdes sí continúan por todo Barcelona, simplemente no para los carros, pero sí se puede andar en bicicleta, en patineta, a pie. Y entonces todo el espacio que ocupaban los carros lo que están es ensanchando banquetas, sacando las sillas de los restaurantes a la banqueta, dejando los carriles para que vayan los niños en bicicleta y en patineta. Y están haciendo una ciudad que ya no funciona con carros, sino que funciona a pie y en bicicleta. El mejor vehículo para la ciudad es la bicicleta, porque tiene el mismo alcance que tiene el carro, digamos, tiene un mejor funcionamiento que el carro para una ciudad. Yo en bicicleta me puedo ir perfectamente desde Vistahermosa hasta el mapa en relieve. No es una distancia demasiado grande para una bicicleta. Casi cualquier persona tiene la condición física para lograrlo, ¿verdad? La bicicleta es ideal para el tamaño de una ciudad metropolitana, ¿verdad? Un carro es demasiado potente, demasiado motor, demasiada gasolina, demasiado acero para una distancia metropolitana. Un carro sirve para irse de aquí a Río Dulce, pues. ¿Verdad? Un carro sirve para irse de aquí a El Salvador. Un carro sirve para ir a Shela, pero no para una ciudad de 10 kilómetros de largo, ¿verdad? Entonces, bicicleta es ideal como vehículo, ¿verdad? Estas patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, todo lo que ha surgido. Entonces, si yo logro crear un mucho mejor espacio para la bicicleta, para el transporte público, porque sí hay unas señoras un poquito mayores y un poquito gorditas que no van a andar en bicicleta, ¿verdad? Entonces, que sí exista Transmetro también para toda esa gente que no se va a subir a una bicicleta, pero que mucha de la población lo pueda hacer todo a pie. Y si todo está mezclado, si yo vivo a 3 o 4 cuadras de mi trabajo, si yo vivo a 3 o 4 cuadras del colegio, entonces tal vez ni en bicicleta, sino que todo lo hago a pie, ¿verdad? Si yo hago ciudades del tamaño de Antigua y hago una multiplicación de ciudades del tamaño de Antigua y con eso construyo una metrópoli, es decir, si logro que cada zona de la ciudad de Guatemala se comporte como una ciudad completa y haya colegios y sanatorio y trabajo en la zona 9 y haga colegios y sanatorio y trabajo en la zona 10 y haya colegio y trabajo y sanatorio en la zona 13, ¿verdad? Que el Gala sea la plaza central de la zona 13, que el Montúfar sea la plaza central de la zona 9, digamos, pensando en ciudades como el tamaño de la Antigua. Entonces, son réplicas, digamos, de la zona 1, son multiplicaciones. ¿Se acuerdan lo que les expliqué en la clase 1 del crecimiento? Debe ser igual que en la naturaleza, todo crece hasta alcanzar un tamaño adulto y empieza a multiplicarse. Entonces, una metrópoli del tamaño de la ciudad de Guatemala que empieza en el mapa en relieve y termina en el Mayan Golf, ¿verdad? Que tiene todo ese tamaño, debiera estar hecho de ciudades repetidas, ¿verdad? O sea, de ciudades del tamaño antiguo. Eso es París, eso es Roma, eso es Londres, ¿verdad? No les caben los carros. Y Barcelona no lo era. Barcelona es una ciudad de la revolución industrial. Son las ciudades de los ensanches, que se llama, ¿verdad? Que es cabal. Empiezan los ingenieros a mediados de los 800 a ver que vienen barcos de vapor y que vienen trenes y que se va a necesitar una calle más ancha. Entonces diseñan una sección de calle más ancha y diseñan una ciudad de cuadras cuadradas, exactas, ¿verdad? Pura ciudad de ingenieros. Y entonces empiezan a lotificar así en escalas demasiado grandes, ya no en escalas de pueblos, digamos, ya no en escalas de ciudades. Entonces, Barcelona es una ciudad que es fabulosa, ¿verdad? Porque es de mucho uso mixto, pero tiene demasiado espacio para los carros. Entonces resulta que es la penúltima ciudad europea en calidad de aire, digamos,
Solo hay una peor, que creo que es Stuttgart, Alemania, ¿verdad? Tiene X cantidad de muertes prematuras al año por enfermedades pulmonares. Entonces deciden que la única forma de componerlo, de bajar la cantidad de smog que tiene la ciudad y de la cantidad de mala calidad de aire que tiene la ciudad, es quitando carros. Y por eso es que hacen este proyecto de peatonizar 2 de cada 3 calles, ¿verdad? Es para quitarle carros a la ciudad. Y la ciudad está mejorando lo que ustedes no tienen idea, ¿verdad? Entonces, si a la ciudad de Guatemala le quitamos carros, la vamos a mejorar. Eso no es lo que uno piensa, eso no es lo intuitivo, ¿verdad? Esa es la verdad que está oculta detrás de lo aparente, ¿verdad? Entonces, si le quitamos carros a la ciudad de Guatemala y peatonizamos 1 de cada 2 calles, digamos, peatonicemos el 50% de las calles de la ciudad. Piensen ustedes, imagínense que cogemos la mitad de las calles de la zona 10 y la mitad de las calles de la zona 9 y las volvemos peatonales. La ciudad se mejora, ¿verdad? Si las hacemos como Paseo Cayalá. Y si uno se puede andar por toda la zona 9 hasta la zona 10 en una calle que sea tipo Paseo Cayalá, en bicicleta, en patineta, ¿verdad? Eso sería estupendo, ¿verdad? Imagínense la 10ª calle, la que pasa por la Anunciatura, desde la Castellana hasta la Diagonal 6, peatonal, que yo me pudiera atravesar. Buenos Aires tiene una calle peatonal que atraviesa toda la ciudad, ¿verdad? Es decir, solo imagínenselo, ¿verdad? Si no sería estupendo, si no sería fabuloso, por ejemplo, que dejáramos, ¿qué les dijera yo? La 10ª avenida, que es la que pasa por la Toyota y por el Mateo Flores, esa la dejáramos de carros y que llegaran ustedes, digamos, desde el Papa, se fueran por un lado de la Avenida de las Américas y por la Reforma y la 10ª avenida hasta la Martí en carro. Pero la otra mitad de la Reforma y la otra mitad de la Avenida de las Américas, o la 15 avenida, por ejemplo, la 15 avenida zona 13, toda la 7ª avenida hasta la Martí, fuera peatonal. Entonces se pudieran ir en carro por la 10ª y en bicicleta o en patineta hasta el mapa en relieve por la 7ª avenida sin ir entre carros. La ciudad mejoraría, la ciudad funcionaría mejor. Eso la gente no se lo imagina, pero créanme que sí. Y entonces se llenaría de edificios de apartamentos. Toda la 6ª y 7ª avenida se llenaría de edificios de apartamentos, se venderían como locos, ¿verdad? La gente se vendría de Carretera El Salvador a vivir a una ciudad así, ¿verdad? Todo 4 grados norte se estiraría. El ambiente que ustedes tienen en 4 grados norte lo lograrían estirar a lo largo de toda la 7ª avenida, desde la Martí hasta el Papa. Sería puro 4 grados norte todo el tiempo. La plusvalía sería estupenda, la calidad de vida sería fabulosa, estaría todo lleno de restaurantes. Si no, sería una ciudad fabulosa para venir a visitar, como lo es Buenos Aires, para vivir en ella, ¿verdad? Créanme, lo que hay que hacer para componer la ciudad de Guatemala es quitarle más de la mitad de los carros. Eso no es, eso uno no se lo imagina, pero créanme que así debiera ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, requerimiento de estacionamiento, 0. La MUNI desde ahora ya no pide estacionamiento. Quiero construir un edificio de apartamentos. ¿Cuántos parqueos les tengo que poner? Ninguno. Ya no lo tienen que hacer de apartamentos. Ya no lo tienen que poner parqueo. Ya no pedimos parqueo. Hágalo sin parqueo. ¿Qué? Yo no lo voy a hacer sin parqueo. Si lo hago sin parqueo, no lo vendo. Le va a poner parqueo. Entonces le voy a cobrar un UCI carísimo por cada espacio de estacionamiento. Así debiera cambiar su diálogo la MUNI, ¿verdad? Quiero ampliar el Oakland Mall. ¿Cuántos parqueos le tengo que poner? No, ya no le ponga parqueo, solo amplíe el mall. No, pero yo sí le tengo que meter otros 3,000 carros, si no, no me funciona el mall. Le va a meter 3,000 carros. Chica, me va a tener que pagar un UCI carísimo por cada espacio de estacionamiento del Oakland Mall. Entonces, el ticket del Oakland Mall, en vez de costar 15 quetzales, cuesta 20, ¿verdad? De los cuales 5 son para la MUNI. Y entonces le pongo un impuesto al carro, le pongo 2 impuestos al carro. Un impuesto se lo pongo en dinero, que todos los estacionamientos tienen que pagar un arbitrio extra para la MUNI solo por el impacto que el estacionamiento le causa al espacio municipal, ¿verdad? Y luego, con ese dinero que genera un cash flow fabuloso y que a la MUNI le empieza a entrar un dineral por todos los estacionamientos de la ciudad, tanto los privados de los apartamentos como los públicos o semipúblicos, como los de los moles y los parqueos de la zona 1, le causan un impacto horrible a la ciudad y entonces les pongo un impuesto extra, ¿verdad? Entonces el parqueo se encarece, digamos, un 25%. Y
y entonces es más caro vivir en Villanueva y venir en carro a la ciudad. Le pongo un impuesto al que se fue a vivir al municipio vecino y solo me viene a impactar el municipio central, ¿verdad? Y no me paga UCI aquí, porque él paga su UCI en Villanueva. Entonces, ¿por qué lo estoy subsidiando con carriles reversibles y con policías de Metra? Si él vive en Villanueva y paga sus impuestos en Villanueva, ¿por qué yo lo estoy subsidiando a él si es un vecino de otro municipio, ¿verdad? No, yo le pongo un impuesto a todos los que vienen en carro a la ciudad y se lo pongo a los estacionamientos, que son donde llegan y donde impactan, ¿verdad? Y son los estacionamientos que se llenan y se vacían a la hora pico y destruyen el funcionamiento de la ciudad. Y entonces con ese dinero yo meto Transmetro por toda la ciudad. Entonces le pongo el segundo impuesto al automóvil, que es que le quito un carril a cada calle y le quito espacio al automóvil. Ese es el segundo impuesto, es un impuesto de tiempo y de conveniencia, ¿verdad? Y con eso voy haciendo que un montón de contadores, un montón de secretarias que hicieron un sacrificio enorme por comprarse un carro rodado de 50,000 quetzales porque no tienen opción, porque no hay buen transporte público, ¿verdad? No porque ellos quieran comprarse un carro, sino que porque no les queda otra, ¿verdad? El transporte público no sirve. Entonces, le empiezo a poner un buen sistema de transporte público y empiezo a poner más caro tener carro y empieza a volverse más conveniente no tener carro y usar transporte público como es Nueva York, como es Londres, como es París, que los millonarios se meten al metro al lado del vagabundo, ¿verdad? Van los millonarios con su attaché porque van a la oficina y se suben al mismo vagón de metro donde amaneció el borracho, ¿verdad? No hay ese asco que hay contra las otras clases sociales, hay mucha más integración de las clases sociales, hay mucho menos clasismo, digamos, en esas ciudades donde todo es más público, donde todo es más compartido. Piensen ustedes, Nueva York es el epítome del capitalismo, es una ciudad donde nadie tiene jardín privado, todo el mundo usa parques públicos, porque todo el mundo vive en apartamentos. Nadie tiene carro privado, todo el mundo usa transporte público. El porcentaje de la población que tiene carro privado es muy baja. Igual es Tokio, igual es París, igual es Londres, son las mejores ciudades del mundo. El urbanismo, la verdad, está oculta. Ustedes pueden ser capitalistas en todo sentido y el ¿cómo se llama? Y el capitalismo es una maravilla como solución para todo, excepto para el urbanismo. El urbanismo, mientras más socialistas sean ustedes, mejores son las ciudades, ¿verdad? Mientras más compartamos todo, los recursos, mientras más compartamos el espacio público, mientras más compartamos los parques, mientras más compartamos el espacio de las calles y todo eso, no solo para los carros, que es un 22% de la población. En la ciudad de Guatemala el 22% de la población se mueve en carro. El resto, digamos, el otro 78%, como el 73% de la población se mueve en transporte público y el otro 5% que hay por ahí se mueven a pie y se mueven en bicicleta y se mueven en otros medios de transporte. Pero así son las estadísticas, señores. Cuando ustedes ven las calles llenas de carros, piensen que esas calles solo están moviendo al 22% de la población. El resto de la población se está moviendo por otros medios. Entonces, cuando ustedes le quitan un espacio al carro y se lo están dando al Transmetro, se lo están dando al 73% de la población. Entonces, agarrar la Aguilar Batres y quitarle un carril de 3 carros, de 3 que hay para los carros, quitarle un 30%, un 33% del espacio que lo tiene monopolizado el 22% de la población, ustedes solo le están quitando el 33% y les están dejando que sigan monopolizando el 66% del espacio del Aguilar Batres. Pero ese 33% que les quitaron se lo están dando al 73% de la población. Entonces estoy compartiendo un poco mejor la sección de calle del Aguilar Batres. Ahora estoy democratizándola un poco más. Estoy siendo más justo. Si hago eso con la Séptima Avenida, si lo hago con la Liberación, si lo hago con la Reforma, si lo hago con la Carril, con el Boulevard de Vistahermosa, con la Roosevelt, estoy siendo más justo, ¿verdad? Entonces esa es la solución. En la Antigua, que es una mucho mejor ciudad que esta, uno no puede hacer segundo piso, uno no puede cambiar la arquitectura colonial, uno tiene menos libertad, es una ciudad más socialista, ¿verdad? En París igual, uno no puede cambiar París, no puede afectar París con la arquitectura, no hay libertad, ¿verdad? En Nueva York ustedes no tienen idea de la cantidad de licencias de construcción que hay que sacar para poder hacer un edificio en Nueva York. Son ciudades donde
digamos, son más comunistas, son más socialistas, si ustedes lo quieren ver así. La libertad está más restringida. En carretera a El Salvador, ahí el desarrollador privado puede hacer lo que se le dé la gana, porque las municipalidades no tienen reglamentos y les dan permiso a hacer lo que quieran. Y esa es la ciudad que resulta. Cuando ustedes hacen una ciudad demasiado libre y le dan las llaves al sector privado para que él haga la ciudad, construye carretera a El Salvador. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo en zona 16, ¿verdad? Que cuesta mucho que la municipalidad de Guatemala logre dominar al sector privado, ¿verdad? Entonces, la ciudad de libre mercado, la ciudad del sector privado, tiene un McDonald's en la Avenida de las Américas con autoservicio, cuando la Avenida de las Américas debiera ser la Castellana de Madrid, pues, ¿verdad? O debiera ser los Campos Elíseos del país, ¿verdad? Pero no, hay una venta de llantas y hay un McDonald's, ¿verdad? Con autoservicio en la Avenida de las Américas, que es un desperdicio de terreno, que el McDonald's nunca va a ser un segundo piso, porque con lo que vende de hamburguesas paga $2,000 la vara, que no necesita hacer edificio, ¿verdad? Y entonces la ciudad está llena de hoyos y de goles como McDonald's o como una venta de llantas ahí en la Avenida de las Américas, ¿verdad? Nunca se densifica uniformemente como una ciudad europea, porque no hay impuestos al automóvil, porque usted puede tener su autoservicio y puede tener su plaza de estacionamiento y no hay impuestos al automóvil, ¿verdad? Entonces no hay un incentivo para que la ciudad se complete, digamos, ¿no? Entonces, esas son las cosas que pasan con el urbanismo. El urbanismo está al revés, ¿verdad? Cuando ustedes piensan en cosas drásticas, como lo que yo digo, requerimiento de parqueo cero, ¿qué resulta? Bueno, cuando yo tengo que ponerle parqueo a un edificio, yo tengo que venir y cojo un terreno. Y eso es algo que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Y necesito dividirlo en una forma tal que le logro resolver el parqueo a los sótanos, ¿verdad? Y entonces vengo yo y tengo que poner las columnas del edificio organizadas de tal manera que logre parquear carros entre las columnas, ¿verdad? Y entonces diseño el edificio alrededor del automóvil y aquí pongo los elevadores, ¿verdad? Y entonces resuelvo primero la geometría del sótano. Y si ya logré que me capan tantos carros por piso, ¿verdad? Y aquí va la rampa. Entonces resulta que empiezo a diseñar el edificio de los apartamentos encima de eso, como extruyendo la estructura de concreto. Empiezo a ver cómo resuelvo los apartamentos adentro de la estructura de concreto y por eso me quedan los apartamentos que son así, ¿verdad? Y aquí hay un dormitorio y aquí está la cama. Y aquí hay una columna de concreto que me roba la esquina del dormitorio, ¿verdad? Y aquí hay otra columna de concreto que me roba la mitad de la sala, ¿verdad? Y los apartamentos son todos extraños porque tienen que dejar el espacio para que pase la estructura del edificio. Y eso es carísimo de construir. Ustedes cuando miran un edificio en obra, ¿verdad? Y miran que pusieron la malla y se tardan como 6 meses en empezar a ver el edificio. Esos 6 meses se tardaron en excavar 8 sótanos. Ya van por 8 sótanos los edificios, señores, en la ciudad de Guatemala. Y ustedes excavan el agujero y le tienen que poner soy Nelly, ¿verdad? Digamos que están excavando el agujero así para hacer los 8 sótanos. Para que no se les desmorone la tierra, y aquí está la casita del vecino, ¿verdad? Y para no poner en riesgo la casita del vecino, ustedes tienen que meter aquí unos clavos debajo de la tierra y tienen que fundir esos muros de concreto que ustedes miran que forran todo el hoyo. Excavan un piso, construyen un anillo de concreto, excavan otro piso, construyen otro anillo de concreto, excavan otro piso, construyen otro anillo de concreto. Se tardan más o menos unos 2 meses en llegar hasta el fondo de los 8 sótanos. Luego aquí empiezan a construir las zapatas de los edificios. Luego empiezan a construir las primeras columnas y funden el primer nivel de estacionamiento. Luego funden el siguiente, luego funden el siguiente. Cuando llegan otra vez a la superficie, ya llevan como unos 4 o 5 meses de obra gastando un dineral, metiéndole cada quincena millones de dólares, ¿no? a la construcción. Luego siguen, ¿verdad? Y entonces ya empieza a aparecer el edificio de concreto, que es solo un esqueleto de concreto, hasta llegar al piso 20, ¿verdad? Y estos son solo columnas y vigas y losas. Y entonces tienen que coger otro dineral, ¿verdad? Y tienen que venir y ¿cómo se llama? Y tienen que empezar a gastar dinero en ladrillo para cerrar el edificio, en ladrillo y ventanería, para irlo cerrando, para ponerle piel, ¿verdad? Y tienen que gastar otro dineral en el tablayeso para subdividir adentro en todos los apartamentos. Entonces, el costo por metro cuadrado
de un edificio de estos es carísimo. Es carísimo construir un metro cuadrado de apartamento con este sistema constructivo. Pero lo estoy haciendo porque tengo que poner X cantidad de parqueos en esa misma finca, en esa misma licencia de construcción, porque la municipalidad me lo exige. Pero si yo pido requerimiento de estacionamiento cero, yo podría venir y en este terreno decir, aquí hago los apartamentos. Y empiezo a construir las paredes de los apartamentos. Y con las paredes de los apartamentos, repito los niveles. Y son las mismas paredes de los apartamentos las que me sostienen todos los niveles. Esto se llama muros de mampostería o muros muros portantes, se llama, ¿verdad? Que los muros son la estructura. En el edificio que conocemos nosotros, los muros no son la estructura, los muros son solo el cerramiento y solo la división entre los apartamentos, pero no cargan. Son cargados por la estructura de concreto, que tiene que ser súper robusta, ¿verdad? En cambio, una casa, por ejemplo, cuando ustedes piensan en una casa que no tiene columnas y vigas, los muros de la casa sostienen el segundo piso y sostienen el tercer piso cuando tienen 3, 4 pisos, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer hasta 20 pisos con ese sistema constructivo. Entonces, yo podría construir un edificio entero sin sótanos y mi metro cuadrado es mucho más económico porque los muros cargan. Entonces, ¿qué hicimos en 4 grados norte? En 4 grados norte hicimos el plot de Cantón Exposición y ustedes se preguntan ¿qué es el plot? El plot de Cantón Exposición es el plan local de ordenamiento territorial. El POT es el plan de ordenamiento territorial. Y el POT tiene un capítulo que permite hacer plots, que yo puedo poner, organizarme entre vecinos y como escoger un perímetro de un sector de la ciudad. Y en ese sector puedo cambiar un poco las reglas del POT y puedo hacer las reglas del plot, las reglas locales de este sector de la ciudad. Entonces, cuando estábamos impulsando 4 grados norte, hicimos el plot, ese lo hicimos en el 2008. El plot de Cantón Exposición está enmarcado entre Liga y Urrita, y entre la 10ª avenida, que es la que está la Toyota, y la 7ª avenida. En ese cuadrante que se llama Cantón Exposición, rige el plot. Y lo que decíamos, miren, en la zona 4 los terrenos son muy pequeñitos y son muy triangulares por la orientación de las cuadras. Entonces es imposible resolverle sótanos. Entonces, en este sector, déjennos hacer los edificios sin estacionamiento. Esa fue una de las cosas que cambiamos. Y la otra cosa que cambiamos es que el POT exige retiros. Yo construyo los primeros 16 metros y me puedo pegar a los vecinos, pero a partir de los 16 metros me tengo que retirar X cantidad de metros para seguir hacia arriba. Así funciona el POT en toda la ciudad. En el Cantón Exposición, déjennos hacer los edificios sin retirarnos. Déjennos quedarnos pegados al vecino. Esas son las únicas 2 cosas que cambiamos en la zona 4. Poder hacer edificios sin estacionamiento y poder mantenernos pegados al vecino porque los terrenos son muy pequeños. ¿Y dónde hacemos el estacionamiento? Pues hagámoslo debajo de las calles. Las calles son suficientemente anchas en la zona 4 y existen, si ustedes se fijan, las cuadras de la zona 4 tienen cortados a 45 grados todas las esquinas, tienen ochavos. Entonces se forman unas como plazas cuadradas en todas las intersecciones de las vías y las rutas. Y entonces se pueden hacer ahí estacionamientos. Y el primer estacionamiento que hicimos es el parqueo debajo de la Plaza de la República, que está debajo del espacio público. Y es una inversión privada que construye el parqueo, pero lo construye debajo del espacio público y lo pueden manejar durante 25 años. Y entonces recuperan la inversión y recuperan un rendimiento sobre su dinero. Y luego le entregan a la municipalidad un estacionamiento ya construido y funcionando para que la municipalidad lo rente a partir de los 25 años, ¿verdad? Entonces es una forma de ir creando el espacio a la municipalidad de estacionamiento y uno en el espacio privado solo construir apartamentos. Y uno puede vender apartamentos más baratos porque los puede vender sin parqueo, porque como no me exigieron que le pusiera parqueo, cuando me exigen que le ponga parqueo, tengo que vender el apartamento y el parqueo juntos. Entonces el apartamento ya cuesta $125,000, pues porque lleva como $25,000 de parqueo. Pero si yo puedo hacer un metro cuadrado más barato y puedo vender el apartamento sin estacionamiento, puedo lograr sacar apartamentos de $60,000 en la zona 4. Y entonces hay 2 edificios en la zona 4 construidos recientemente sin sótanos y sin estacionamiento y se vendieron súper exitosamente. Entonces,
el mercado sí tiene espacio para gente que quiere comprar solo el parque, solo el estacionamiento, solo el apartamento y no quiere parqueo porque no tiene carro. Entonces, así es como se va cambiando, ¿verdad? La ciudad poco a poco. Entonces, esa es un poco la respuesta, Juan Carlos, es una respuesta muy larga, ¿verdad? Y muy complicada, pero esa es la realidad, ¿verdad? Así es como se va cambiando la ciudad y se va abriendo a una nueva oferta. Entonces, desde el FHA, negociamos el reglamento de los MUVIs, los módulos urbanos de vivienda de interés social, y lo que logramos es también ahí permiso de hacer edificios hasta 6 niveles sin estacionamiento y sin elevador, para poder hacer apartamentos de 320,000 quetzales en la ciudad, a 500 metros del transporte público. Ese es el requisito, es que estén a 500 metros del transporte público y que no pasen de 6 pisos. Y entonces los puedo hacer sin elevador y sin estacionamiento. Y eso me permite lograr pagar, digamos, tierra de hasta $180 la vara, que hay en todas las colonias, hay terrenitos a $180 la vara, y densificarlos hasta 6 niveles, que es la altura de París, ¿verdad? Es la altura ideal de una ciudad. Y entonces me permite densificar las pequeñas colonias donde puedo meter vivienda para toda la gente que está viviendo actualmente debajo del Puente del Incienso, o que viven en San José Pinula y se pelean con 3 buses extraurbanos desde las 4 de la mañana para venir a trabajar a la ciudad. Les puedo crear una opción de invertir. Y un apartamento de 320,000 quetzales son 91 salarios mínimos. Lo pueden pagar una cocinera y un jardinero, que entre los dos ganen 6,500 quetzales. Ellos ya se pueden comprar un apartamento, ya califican. Y entonces son apartamentos FHA, gozan de un seguro contra la pérdida del trabajo, o un seguro de vida, o un seguro contra la pérdida, la posibilidad de trabajar, y el FHA les paga el resto de la hipoteca, ¿verdad? Y gozan de la posibilidad de irse haciendo dueños de una propiedad, ¿verdad? Propia. ¿Verdad? Gente que antes imposible, se construían una covachita invadiendo un barranco, ¿verdad? O se iban a vivir a 2 municipios de acá y se pelean con 25 quetzales diarios de transporte y 2 o 3 extraurbanas para poder llegar desde las 4 de la mañana y estar a las 8 de la mañana en su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las realidades que hay que ir cambiando. Tenemos que hacer una ciudad más conveniente para la gente de menos recursos. Si es una ciudad que funciona para la gente con menos recursos, funciona también para los ricos y funciona mejor para los ricos. Entonces, eso es lo que dice Enrique Peñalosa, y por eso plantea que él quiere estos buses de Transmilenio que sean Mercedes-Benz, para que el pobre también vaya en Mercedes-Benz, ¿verdad? Y si ustedes leen todo lo que dicen digamos, estos son todos dichos de Enrique Peñalosa, la gente tiene muy clara cuál es la vivienda ideal que quiere, pero no tiene claro cuál es la ciudad que quiere, ¿verdad? De eso no se habla. No se tiene claro ni el barrio, ni siquiera la cuadra, ¿verdad? Ustedes ustedes saben cómo quieren su sala y comedor, y si quieren que haya dormitorio de servicio o no, y cuántos dormitorios quieren en su casa o en su apartamento. Pero nunca se ponen a pensar cómo quieren que sea la fachada, cómo quieren que sean las fachadas de todas sus casas en la vecindad, y cómo quieren que sea su cuadra, ¿verdad? Y cómo quieren que sea el barrio donde ustedes viven. Lo hacen a nivel del condominio, pero no lo hacen a nivel de una ciudad. Y aquí habla de todo eso que les estoy diciendo yo, ¿verdad? Los inversores privados hacen mejores restaurantes, pero no mejores ciudades, ¿verdad? Y eso es cabal lo que les acabo de decir de Carretera El Salvador, es la expresión del sector privado construyendo la ciudad con total libertad, ¿verdad? Hacen una pésima ciudad, ¿verdad? Entonces, digamos que hay que ser un poco más rígidos en nuestros reglamentos, hay que ser más comunistas, si lo quieren ver, en cómo pensamos la ciudad. Y todo lo demás, y hacerlo con el sector privado, ¿verdad? Entonces, esa es un poco ¿cómo se llama? Y hacíamos un cálculo, ¿verdad? Este cálculo lo hacíamos cuando estábamos impulsando 4 grados norte y medimos la distancia entre Villanueva y el Trébol como origen promedio y destino promedio, ¿verdad? Y entonces
cuánto cuesta vivir en Villanueva y trabajar en la ciudad, y hacíamos los cálculos, ¿verdad? Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, digamos que cuesta $200 al mes, ¿verdad? Vivir en Villanueva y hacer commuting a la ciudad, que son $200 al mes que se pueden poner en una hipoteca, ¿verdad? Estas son fotos históricas de la ciudad y cómo la ciudad se ha expandido. Ahora hay un poquito de datos estadísticos interesantes. Son un poquito antiguas estas cifras de hace como unos 10 años, ¿verdad? Pero en población, el 19% de la población del país, ¿verdad?, vive en la ciudad, y el 42% de la población urbana del país vive en la ciudad, ¿verdad? En economía, entre el 50 y el 78% del Producto Interno Bruto se genera en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En empleo, el 53% de los empleos y el 61% de los servicios y el 86% del comercio de todo el país sucede en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? 47% de las instituciones están acá, el 60% de la industria, el 90% de las maquilas, era la época en que las maquilas estaban muy fuertes en Guatemala, ¿verdad? 70% de los servicios públicos, 80% de los servicios, el 53% de la salud, de los servicios de salud suceden acá, el 35% de las camas de hospital están en la ciudad de Guatemala, ¿no? El 33% de la educación primaria está exclusivamente en la ciudad de Guatemala, el 61% de la educación secundaria de todo el país sucede en la ciudad de Guatemala, el 91% de la educación universitaria sucede en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? El 45% de las soluciones habitacionales se producen solo en la ciudad de Guatemala, y el 62% de los tráficos de vehículos registrados y el 68% de las unidades exurbanas llegan a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Estas son cifras del crecimiento, ¿verdad? Del crecimiento de la población en el departamento de Guatemala, es la línea amarilla. Y el crecimiento de la población en la ciudad de Guatemala es la línea roja. Y ustedes ven que a partir de los años 80 más o menos, entre los 80 y los 90, finales de los 80, empieza a crecer más los municipios de la vecindad que la ciudad. Digamos, todo esto es crecimiento de la mancha urbana. Lo que pasa es que solo esto está dentro del municipio de Guatemala. Y todo esto sucede en Misco, Villanueva, Petapa, ¿verdad?, que funcionan como la ciudad de Guatemala. Pero eso es lo que significa esta gráfica, ¿verdad?, que es el momento en que empiezan a crecer los municipios de las vecindades como suburbios de la ciudad de Guatemala. Estas son gráficas de densidad habitacional, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta que la ciudad de Guatemala sigue siendo muy poco densa y sigue teniendo muchísimo espacio para densificarla. Piensen que estas son residentes por hectárea, ¿verdad?, habitantes por hectárea. La zona 9, por ejemplo, tiene 7 habitantes por hectárea. Bogotá tiene 195 habitantes por hectárea. Y Hong Kong tiene 285 habitantes por hectárea. París anda como más o menos como por acá, digamos, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que tenemos para densificar la ciudad de Guatemala para convertirla en un París. Ustedes pueden coger la zona 5 y duplicarle la población, que sigue siendo una ciudad estupenda, ¿verdad? La zona 9, imagínense, está vacía, ¿verdad? La zona 2 está vacía. La zona 1, ¿dónde está la zona 1? La zona 1 tiene bastantes más residentes de lo que pensamos. Hay mucha gente que todavía vive en la zona 1. Sigue siendo muy residencial la zona 1, aunque no nos lo imaginemos, ¿verdad? Entonces, estas son ideas, digamos, de donde hay campo para construir muchísima vivienda y traer a mucha gente de los suburbios, de los municipios vecinos, a regresar a vivir en la ciudad. Y así voy componiendo los problemas de transporte, de tráfico. Proyectos transformadores, el periférico, ¿verdad? El periférico estuvo muy de moda en la época del gobierno de ¿cómo se llama?, de Portillo. Y entonces el alcalde Arzú le pidió a Oliver Harleven, que era el que le manejaba su departamento de planificación, que le hiciera un estudio si el periférico era bueno o no para la ciudad y si él debía como alcalde apoyar ese proyecto, que era un proyecto del gobierno central. Era un gobierno de politiquería, ¿verdad? Portillo quería hacer el periférico metropolitano como un proyecto para gastar dinero político y ganarse coimas, ¿va?
nunca lo logró lanzar, gracias a Dios, pero digamos que el estudio de ¿cómo se llama? De Oliver determinó, era un estudio de origen y destino. Y la gente venía de Villanueva y venía hacia el centro de la ciudad, o venía de La Petapa y venía hacia el centro de la ciudad, o venía de la entrada de Carretera Atlántico hacia el centro de la ciudad. Y ustedes miran aquí las flechas, el grosor de la flecha. Habla más o menos de la cantidad de carros o de viajes, origen y distancia, ¿verdad? Y se dan cuenta que es muy poco. Hay un brazo fuerte, digamos, que gente que viene por la Aguilar Batres y cruza hacia la Roosevelt. Hay un brazo que viene de la carretera del Atlántico y se va por el periférico también hacia la Roosevelt, digamos. Y hay un brazo que viene de Petapa y quieres como que salir al Atlántico, ¿verdad? Pero son brazos pequeños. La mayoría de la flecha lo que quiere es venir a la ciudad. O sea, solo van de la periferia al centro. Y eso es, digamos, que el funcionamiento principal. Entonces, un periférico no hubiera solucionado mucho, ¿verdad? Un periférico lo que hubiera hecho es que agranda la mancha urbana. Y los desarrolladores se van y hacen proyectos de casitas en Palencia y en todos los lugares donde el periférico hubiera pasado. Y produce el efecto de las autopistas de Eisenhower y producen una ciudad peor, porque es una ciudad con más carros, con más baja densidad, más grandes las distancias, ¿verdad? Y ese es cabal el urbanismo que ya no tenemos que seguir promoviendo. Entonces, el periférico hubiera sido una gran falacia, ¿verdad? Ya se acuerdan lo que les expliqué que una falacia es. Una falacia es una mentira, que es un engaño. No pensamos que estamos mintiendo, pero sí estamos mintiendo, ¿verdad? Entonces, ustedes dejen de imaginarse una ciudad de carros, porque si se siguen imaginando soluciones para los carros, solo se siguen engañando, ¿verdad? Ningún país desarrollado ha logrado resolver el problema de los carros, ¿verdad? Entonces, digamos que la base es una parte privada de ese proyecto del periférico, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¡ala, qué buenísimo que hicieron la base! No, señores, qué mal que hicieron la base. Porque por haber hecho la base, se están haciendo, digamos, esa es una inversión de la Pepsi y de la cervecería, ¿verdad? Ellos son los dueños de la base con Cementos Progreso. Entonces, ellos son los que están ganando dinero con el peaje, que todo guatemalteco les empieza a pagar, ¿verdad? Ellos no necesitaban más dinero, pues ya ganan un montón de dinero con la cerveza que nos venden y con las agüitas que nos venden y con el cemento que nos venden para toda la construcción del país, ¿verdad? Ahora nos están cobrando peaje, ¿verdad? Y solo nos hicieron la posibilidad de ir a hacer proyectos hasta Villanueva, más lejos, ¿verdad? Porque habilitaron otra forma de ir en carro. Entonces, eso es lo que el sector privado hace si le dejamos las manos libres, ¿verdad? Esos son el tipo de proyectos con los que salen, ¿verdad? Y según ellos están ayudando al país. Y según nosotros también, ¿verdad? Pero no, señores, no es el tipo de ciudad que queremos. Entonces yo le decía a Álvaro Hugo, mira, para darle la licencia de construir, de conectar la base con la ciudad de Guatemala, no les pidas los pasos a desnivel de la Petapa y de la Atanasio. Pediles un porcentaje del ticket a perpetuidad y pedirles que dejen un carril exclusivo para Transmetro, para poderte venir desde Villanueva en Transmetro hasta la Plaza Barrios, ¿verdad? Y que exista la opción. Y poner el Transmetro, que el Transmetro también sea de la Corporación VAS y que también le ganen al pasaje en Transmetro, que no solo le ganen al peaje en carro, ¿verdad? Que pongan dos negocios, uno de transporte público y uno de carro privado. Pero le cobras un impuesto al carro privado por usar la VAS. Y eso que te tire dinero a la MUNI, porque la VAS no te va a impactar el día que lo inauguran, ¿verdad? La VAS te va a impactar toda la vida que funcione. El Oakland Mall no te debiera pagar un paso a desnivel como impacto vial para que le des la licencia. El Oakland Mall te va a impactar la diagonal 6 a perpetuidad. Entonces te debiera pagar un impuesto a perpetuidad, que es ese impuesto al estacionamiento, ¿verdad? Entonces, hay que ir cambiando la filosofía, ¿verdad? Pero la MUNI también tiene que ir cambiando, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es un proyecto transformador de ciudades, el Transmetro, ¿verdad? Que básicamente, miren, esta es una gráfica interesante, esto es lo que cabe en carros, la misma cantidad de gente, ¿verdad? Esto es lo que cabe si usan 3 buses de los convencionales. Y esto es lo que cabe en un bus articulado, ¿verdad? Entonces, por eso es que son así los buses del Transmetro, ¿verdad? Por eso es que es tan específico el diseño del sistema, ¿verdad? Este es el plan maestro del Transmetro, la red futura de Transmetro. Este es un plan maestro, miren la fecha, 2005. Tiene casi 20 años que se hizo el plan maestro
de cómo meterle Transmetro a toda la ciudad. Ya debiera estar terminado, según yo, 20 años son suficientes para implementar un sistema de un plan maestro que hice hace 20 años. Si yo fuera alcalde, me daría un poco de vergüenza pensar que en 20 años no lo he logrado implementar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no le han puesto atención al Transmetro y para mientras se han gastado un dineral en pasos a desnivel, ¿verdad? Este era el Transmetro. Y el otro proyecto transformador de la ciudad es el POT, ¿verdad? El Plan de Ordenamiento Territorial. Y no sé si a ustedes les recuerda un poquito esta imagen, pero esto está totalmente basado en el concepto del transecto, de las capas de la cebolla, que les expliqué en la primera clase. Y que les hablaba que este podía ser el barranco de Oakland, ¿verdad? Y este podía ser la diagonal 6, y cómo me podía yo ir a pie desde la diagonal 6 hasta el G0, ¿verdad? Y el POT de Guatemala está totalmente basado en los conceptos de urbanismo de transecto de los neurbanistas, ¿verdad? Y aquí está el mapa POT, y entonces es un form-based code, es un código que rige la forma. Ya el POT de Guatemala ya no les dice lo amarillo es residencial y lo rojo es comercial, que era como hablaba antes. Antes se separaban los usos de la ciudad. Ahora ya no. Ahora el POT solo les dice, en lo rojo ustedes pueden construir más, en lo amarillo pueden construir menos, en lo verde oscuro no pueden construir nada. Digamos, es como un mapa de calor que va de lo rojo a lo anaranjado, al color mostaza, al amarillo claro, al verdecito claro y al verde oscuro. Esos son los colores que ustedes ven en el mapa. Y en lo rojo ustedes pueden construir más metros cuadrados. En lo naranja pueden construir un poquito menos. En lo amarillo pueden construir intermedio. En lo amarillo claro pueden construir poquito. En lo verdecito claro casi que solo pueden ocupar el 30% y casi que el 70% se tiene que quedar verde, ¿verdad? Y en lo verde oscuro no pueden construir nada. Eso es G0, eso es reserva natural. Y entonces ustedes ven que hay verde oscuro por toda la ciudad. Hay suficiente espacio para barrancos. La ciudad de Guatemala no tiene problemas ecológicos, digamos. No tiene problemas de escasez de agua. Le llueve suficiente agua a la ciudad de Guatemala para abastecerla. Lo que pasa es que no aprovechamos el agua de lluvia, la canalizamos toda y la tiramos al río de las Vacas. Y no la guardamos en aljibes, ¿eh? Y la utilizamos. Y para mientras estamos construyendo pozo tras pozo tras pozo y estamos secando el subsuelo. Y por eso nos estamos quedando con problemas de abastecimiento, porque solo usamos un sistema de abastecimiento y no aprovechamos todo el agua de lluvia que le llueve a la ciudad de Guatemala. Como paréntesis, yo hice un diseño de un edificio que no necesitaba pozo ni necesitaba servicio de empagua, era totalmente autosuficiente y vivía de un aljibe del agua que llovía, según el parámetro de lluvias de la ciudad de Guatemala. Le llovía al techo del edificio y a la placita que tenía en el primer piso. Suficiente agua durante todo el año para llenar un aljibe que era enorme, era del tamaño casi que de un sótano, pero era más barato que construir un pozo. Y el agua se tenía ahí en superficie y uno podía ver cuánto agua le quedaba al aljibe. Uno no sabe cuánto va a vivir un pozo. Los pozos se van secando porque me hacen un pozo al lado y se chupan el agua que le llegaba a mi pozo. Y de repente ya no me sale agua en el pozo y no sé por qué, ¿verdad? Y tengo que invertir miles de quetzales en profundizar el pozo, ¿verdad? O se le quema la bomba que está hasta allá abajo y son, no sé, $2,000 cambiar una bomba de pozo, ¿verdad? En cambio, el aljibe funciona con una bomba de casa, ¿verdad? Una bomba normal y uno mira el agua, cuánta agua tiene. Entonces es un sistema mucho más conveniente, pero en Guatemala todavía no se usa, en Pagua todavía no lo autoriza, ¿verdad? Pero digamos que una ciudad tropical con el patrón de lluvias que tiene la ciudad de Guatemala no tiene problemas de agua. El POT tiene estas tablas, ¿verdad? Y se acuerdan cuando les hablé de los ciclos, de los ciclos en el urbanismo. Pues el POT original en esta parte de la tabla, digamos que vamos a agarrar el G3, que es el que a mí más me gusta. En esta parte de la tabla rige el ciclo de la urbanización, que es el que dura siglos, ¿verdad? Como yo parto la tierra, dura siglos, pasan siglos antes de que alguien abra una nueva calle o privatice lo que antes era una calle, ¿verdad? La ciudad no cambia por siglos en la forma en que yo la lotifiqué. Así como la lotifiqué, así quedó. Entonces, si yo lotifiqué mal Carretera El Salvador, eso nadie lo va a poder componer. Van a pasar siglos antes de que alguien compre unos condominios para abrir ahí unas calles que atraviesen, para comunicar más y crear calles y avenidas donde ahorita solo existe la Carretera El Salvador.
Es muy difícil componer la forma en que se lotificó Carretera El Salvador. Eso va a tardar siglos antes de que alguien lo logre arreglar. Pues eso se rige en la primera parte de la tabla. En la segunda parte de la tabla se rige la construcción de los edificios, que les dije que dura décadas. Si yo hago feo un edificio o pongo un McDonald's en la Avenida Las Américas, eso va a durar unas décadas, pero algún día lo vamos a quitar y vamos a hacer lo que de verdad debiera quedar ahí permanentemente, ¿verdad? Y por último, en la parte de abajo de la tabla se rige la operación del urbanismo, que es lo que dura horas o dura días de la semana, ¿verdad? Aquí es donde se dice a qué hora se puede estacionar el camión de gas propano o cuándo puedo poner la música más recio, ¿verdad? Y qué días de la semana, y todo eso se rige en la última parte de la tabla. Entonces es un sistema que no solo promueve usos mixtos y que solo está diciendo qué tan densa puedo hacer la ciudad en ciertas partes. Es decir, solo estoy rigiendo la forma de los edificios, solo estoy rigiendo el envolvente de los edificios. Puedo llegar hasta tal altura, puedo llegar hasta tal distancia de los vecinos, ¿verdad? Pero ¿qué hay adentro del edificio? Si ustedes le ponen comercio abajo y apartamentos arriba, les doy puntos extra, ¿verdad? Si ustedes le ponen oficinas, apartamentos y comercio al mismo edificio, les doy más puntos extras, ¿verdad? Entonces, el POT promueve uso mixto. Lo único que rige es la forma de los edificios y luego rige los diferentes tiempos en el urbanismo. Eso es básicamente el POT. Y entonces, digamos que es un gran avance en términos de cómo hacer reglamentos urbanos. El POT tiene 1000 errores. Créanme, yo así como les estoy hablando ahorita de grandes ventajas del POT, todavía le encuentro 1000 defectos. Y lo peor es que las nuevas generaciones que lo han heredado en la MUNI no lo entienden bien, ¿verdad? Entonces ya no lo manejan tan bien como se manejaba cuando era más nuevo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahora ya quiero enseñarles un poquito de proyectos donde se ven estos conceptos de los que hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver qué hay aquí. Entonces les hablé de que el urbanismo, del neurbanismo tenía retroalimentación suburbana, que es coger algo muy suburbano y convertirlo en urbano. Había diseño de ciudades nuevas, que es coger tierra que está vacía y en vez de diseñar más suburbios, diseño de ciudades completas, que eso es Cayalá, por ejemplo, ¿no? Y está la retroalimentación urbana, que es coger lugares deprimidos de la ciudad y revitalizarlos. Y así hicimos el corredor central Aurora Cañas, que lo hicimos desde Fundación Crecer, promoviendo la zona 4, ¿verdad? Y entonces digamos que el corredor central Aurora Cañas es densificar toda la parte central de la ciudad a lo largo de la séptima avenida y la sexta avenida. Y tiene detonadores, ¿verdad? Entonces 4 grados norte es uno de los detonadores, ¿verdad? Pero digamos que donde está la Torre Reformador pudiera ser otro, la Plazuela España pudiera ser otro, ¿verdad? La 18 calle pudiera ser otro momento, donde está la municipalidad pudiera ser otro momento, las 8 cuadras alrededor del Parque Central pudieran ser otro momento, y no digamos pues el hipódromo del norte, ¿verdad? Entonces imagínense que estuviéramos repitiendo 4 grados norte en estos puntos que están pintados más rojos. Empezamos como a crear ese centro, ese corredor central, que después todo el corredor se vuelve tipo 4 grados norte, ¿verdad? Y a través del proyecto 4 grados norte fue que logramos que la MUNI impulsara la ruta central del Transmetro, ¿verdad? Que no era la que venía era la que iban, después de haber hecho la Aguilar Batres, iban a hacer la Roosevelt, ¿no? Pero decidieron hacer la del corredor central por nuestro proyecto del corredor central, que lo hicimos desde 4 grados norte, ¿verdad? Y entonces el concepto, ahí miren esta foto, es una foto de cómo era la Plaza 11 de Marzo frente al Banco Industrial. Para los que todavía se acuerden, ¿verdad? La séptima avenida pasaba recta y solo quedaban estas 2 medias lunas, ¿verdad? Porque ya habían borrado lo que antes había ahí, una Plazuela España también, ¿verdad? Y le habían hecho el espacio al carro. Y entonces le quitamos espacio al carro y volvimos a producir ¿cómo se llama? La rotonda. Y esto era 4 grados norte en el 2003, ¿verdad? Eran un montón de edificios que habían tenido, como industriales, que habían tenido sus techos de madera, que ya se habían podrido y se habían caído. Y esto era 4 grados norte. Esta era la calle que
la calle peatonal de 4 grados norte y aquí está un edificio de ladrillo, ¿verdad? Que tiene todos los restaurantes aquí abajo. Eso es lo que era. Y entonces era un lugar muerto de la ciudad, ¿verdad? Y esto es lo que convertimos, esto es lo que se inauguró en enero del 2004, ¿verdad? Y básicamente lo único que hace es que se enchufa la arquitectura con el espacio público. Entonces hay que dejar de levantar muros y de divorciar nuestro edificio de la banqueta. Y hay que volver a crear ventanas que den hacia la banqueta, ¿verdad? Y volver a hacer segura la ciudad. Y hay que ponerle locales comerciales en el primer piso a todos nuestros edificios. Entonces, si estoy haciendo un edificio de apartamentos en Pamplona, zona 13, metele locales comerciales a nivel de la banqueta. Y vas a crear 4 grados norte en medio de Pamplona, zona 13, ¿verdad? Pero no, el desarrollador inmobiliario dice, ay, pero como mi proyecto queda en la Reformita y este lugar es tan feo, entonces levanto un gran muro y pongo una gran reja, ¿verdad? Y me divorcio de la calle. Y entonces permanece la calle insegura, ¿verdad? Porque el edificio la hace insegura, porque el edificio está expresando que la calle es insegura. Y entonces la asevero, la subrayo de que es insegura y que siempre va a ser insegura. Si yo construyo un edificio como Tadeus, miren Tadeus en la Avenida de las Américas. Tadeus le pone un muro de ladrillo de 100 metros de largo a la Avenida de las Américas y se divorcia por completo y le da la espalda a la Avenida de las Américas. Y entonces, ¿qué hago? Ahí, al lado de ese edificio de ladrillo, ahí va a estar parado el ladrón, atalayándome para que cuando pase me robe el celular. En 4 grados norte no pasa eso. Y es un oasis en la zona 4. Y la única diferencia es que enchufamos la arquitectura al espacio público. Y dijimos, estos 100 metros de calle son seguros. Venga a cenar aquí. Venga a parrandear aquí. Venga a visitar a la zona 4. Eso es lo único que hace 4 grados norte, señores. Si ustedes se ponen a pensar. Y ustedes miran el edificio Cubo, ahí en 4 grados norte. Cubo no solo se abre a la calle, sino que la plaza de Cubo, que es parte del terreno privado, se funde con la calle. Es decir, ustedes van caminando en la séptima avenida, zona 9, zona 4, y van ahí frente al Banco Industrial y de repente está el arbolón ese de Cubo y cuando sienten que se metieron a caminar a la plaza, que ya es adentro del proyecto Cubo. Pero la frontera entre la banqueta y la propiedad de Cubo no se nota. Está totalmente continua la ciudad y se mete la ciudad adentro del proyecto Cubo. Eso es algo que también logra muy bien el Géminis 10, por ejemplo. El Géminis 10, si no tuviera esos locales comerciales en sótano y no tuviera esos fosos que interrumpen para que yo de la banqueta me pueda meter a la plaza de Géminis 10, Géminis 10 también se abre a la ciudad, ¿verdad? Así es como hay que hacer los edificios. Los edificios hay que hacerlos totalmente amigables con la calle, en vez de darles la espalda a la calle, ¿verdad? Y entonces vamos cambiando la ciudad y la vamos volviendo a una ciudad toda. Y entonces ese es el ejemplo de 4 grados norte, ¿verdad? Y entonces la propuesta era retroalimentemos los edificios y volvamos los restaurantes y apartamentos. Y la séptima avenida, quitémosle un carril de carros. Imagínense, ustedes vienen, la séptima avenida va de 4 carriles de carros a todo lo largo. Y llegan al semáforo del triángulo, del edificio del triángulo. Y ahí se vuelve de 6 carriles. Y agarran, eso no quiere decir que quepan más carros. Vienen los mismos carros que venían en los 4 carriles de antes. Simplemente del edificio del triángulo al puente de la penitenciaría antes del IX, van más rápido porque tienen un carril extra. Entonces lo único que hacen es que aceleran, ¿verdad? Entonces se empieza a comportar como una autopista esa parte de la séptima avenida y lo hace totalmente incompatible con hacer apartamentos y con andar a pie, porque es peligroso para el peatón y es muy ruidoso, ¿verdad? Entonces quitémosle un carril de cada lado y ampliamos las banquetas, ¿verdad? Y mejoremos las banquetas y construyamos el monumento en medio de la avenida para que los carros tengan que rodear, así como si fuera la Plazuela España, ¿verdad? Y le bajamos velocidad al carro y le quitamos espacio al carro. Y entonces modificamos primero el espacio público y luego vienen los desarrolladores y construyen sus edificios y cambian la zona 4, ¿verdad? Y empezamos a construir esa ciudad estilo Buenos Aires, estilo París, en medio de la ciudad. Y esa era la agenda, digamos, del corredor central Aurora Cañas. Y dicho y hecho, miren, ahí está.
los edificios de 4 grados norte, de Cubo, Expo 1 y Granat, ¿verdad? Que cambian por completo esa parte de la ciudad. O sea, se está dando el proyecto, ¿verdad? Y ahí está la plazuela, ¿verdad? Y el monumento en medio y los carros tienen que rodearla. Y entonces, esto es un proyecto de retroalimentación urbana. Y esto hay que hacerlo por toda la ciudad, esto hay que hacerlo en la zona 5, hay que hacerlo en toda la zona 9, hay que hacerlo en la Plazuela España, en la Torre Reformador, como ya les dije, ¿verdad? Esto me lo voy a saltar muy rápido porque es un proyecto de la CDAG, de cómo hacer una nueva ciudad de los deportes, ¿verdad? Y es toda una nueva filosofía de cómo gestionar el espacio de las confederaciones, pero también de cómo hacer un impacto positivo en la ciudad, en vez de que sea un obstáculo que ahorita la ciudad de los deportes divide, digamos, entre la zona 5 y el centro cívico. En cambio, con este diseño se podía caminar por los techos de los edificios y peatonalmente yo me podía atravesar de la zona 5 al centro cívico. Y esto tal vez es muy específico. Pero digamos el proyecto aquí, solo para enseñárselo rápido, es totalmente peatonal y tiene todos estos pasajes peatonales que me atravieso aquí, camino por los techos de los edificios y puedo llegar hasta la Séptima Avenida. Aquí está el McDonald's de la Séptima Avenida, aquí está el centro cívico y esta es la zona 5, ¿verdad? Entonces yo con esa interconexión peatonal puedo atravesar el campus de la ciudad de los deportes y puedo también conectarme con 4 grados norte, ¿verdad? Puedo hacer estas conexiones peatonales y entonces puedo conectar peatonalmente en vez de que ahorita es un obstáculo, ¿verdad? Ese campus, digamos, deportivo produce un obstáculo que no permite comunicar esas dos partes de la ciudad, pero digamos que esa es la agenda urbana de ese proyecto, ¿no? Centro Administrativo del Estado, también me lo voy a saltear, pero también tiene una agenda. Este básicamente, en resumen, es construir 130,000 metros cuadrados para colocar en ellos 13 de los ministerios, ¿verdad? Y lograr hacer un campus donde todos los burócratas se junten a trabajar y se topen en los elevadores y vayan a la misma cafetería y se junten el ministro de Finanzas con el viceministro de Energía y Minas y le digan, mira, es que tenemos que activar el proyecto tal del Petén, ¿verdad? Y entonces como ahorita el Estado de Guatemala se gasta $60 millones al año en alquileres, alquilando edificios que están repartidos por toda la ciudad y están todos chapuceados y ahí están metidos las oficinas del Ejecutivo, ¿verdad? Si ustedes los juntan a todos en un proyecto y se gana por licitación un desarrollador privado, digamos, ustedes ponen el terreno, que en este caso eran los patios del ferrocarril, el Estado pone el terreno y saca a licitación quién construye el edificio y lo maneja durante 25 años. Y entonces viene y el grupo Tigo licita, o la Pepsi licita, o la cervecería licita, ¿verdad? Y el que se lo gane construye los edificios de oficinas y los administra durante 25 años y cobra las rentas. Cobra esos $60 millones al año, pero le entrega oficinas funcionando con escritorios estándar, con iluminación, y durante los 25 años tiene que mantener que todas las bombillas estén funcionando, que todas las gavetas de los escritorios estén funcionando, ¿verdad? Nada de que el ministro de Comunicaciones decide remodelar su despacho y poner no sé qué carpintería carísima. No, las oficinas son estándares, las oficinas de ministros son de este diseño, las oficinas de viceministros son de este diseño, las oficinas de sus asistentes son estos cubículos de este estándar para todos, ¿verdad? Y el proveedor de la infraestructura se encarga también del mantenimiento de los edificios durante 25 años, ¿verdad? Y a los 25 años se vuelve a licitar quién lo maneja de ahora en adelante. Entonces el gobierno solo paga rentas, pero obtiene un campus fabuloso donde todos pueden trabajar y encontrarse y la agilidad del gobierno ejecutivo se acelera, ¿verdad? Y eso está pasando en un montón de edificios que han construido, en un montón de países que han construido sus centros de gobierno. Han acelerado la eficiencia de sus gobiernos, ¿verdad? Entonces, este es una propuesta de un proyecto público-privada, sería una alianza público-privada. Y la idea sería proveer el centro administrativo del Estado, pero digamos que este es a nivel del segundo piso para arriba. Y a nivel del peatón, solo están los lobbies para entrar a las torres donde están las oficinas, pero todo el espacio de abajo es abierto al público. Y entonces uno se baja de un sistema de metro que iría por toda la línea del ferrocarril. Ahí habría una estación y uno se baja ahí y camina por todo el espacio de abajo hasta llegar a la Plaza Barrios, donde está
la transferencia con el sistema Transmetro, ¿verdad? Entonces, que todo el primer piso es parte de la ciudad continua, ¿verdad? Y del segundo piso para arriba están las oficinas gubernamentales. Otro ejemplo es, otro de las agendas del neurbanismo es la retroalimentación suburbana, que es coger algo que está diseñado de una forma muy suburbana y volverla urbana, como coger las majadas y volverlo un centro urbano, digamos, ¿verdad? Y entonces es rellenar todos los espacios de estacionamiento, digamos, que hay en las majadas. Lo voy densificando y voy formando cuadras y lo voy llenando de edificios de apartamentos y oficinas, ¿verdad? Entonces es un proyecto hipotético en Estados Unidos. Este es Dadeland Mall, ya les expliqué. Y nosotros le enseñamos a Condado Concepción una forma de hacer un downtown entre el mall que ya habían construido y la hipertienda, que hay un mar de estacionamiento, ¿verdad? Cómo podían ir construyendo un centro urbano para Santa Caterina Pinula, para ir volviendo también Santa Caterina un municipio policéntrico, ¿verdad? Y entonces ahí se va densificando poco a poco, ¿verdad? Entre el mall y la hipertienda, y se va generando un Cayalá, si ustedes lo quieren ver así, ¿verdad? Y se va escondiendo las playas de estacionamiento. Miren cómo queda escondido el estacionamiento del Walmart, ¿no? Siempre sigue teniendo su estacionamiento de superficie que los supermercados siempre requieren para que uno salga con la carretilla y se vaya directo al baúl de los carros, ¿no? Entonces lo siguen teniendo, pero todo el demás estacionamiento se mete en sótanos y se mete en garajes, ¿no? Y se esconde. Y la playa de estacionamiento se forra con edificios que lo esconden, digamos, ¿no? Y entonces ya no se mira el urbanismo feo de la playa de estacionamiento, sino que se empieza a volver un urbanismo bonito. Imagínense este bulevar con su plazuelita redonda, tipo la Plazuela España, ¿verdad? Y otra placita para donde está la iglesia, ¿verdad? Y así se va. Ellos han medio malentendido nuestro plan maestro y ahí dice que lo van haciendo, para mí no tan bonito. Ahora hicimos en Carretera El Salvador, cruzando a San José Pinula, hicimos un proyecto que se llama Distrito Vilaflor, que es eso, va a crear un centrito urbano de uso mixto, y entonces digamos lo amarillo es residencial, edificios de apartamentos, esto morado es retail, que es como decir lo que hay dentro de Fontavela, ¿verdad? Aquí anclado por el supermercado, que es este naranja, está el centro de conveniencias, que es como decir el Montúfar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen el Montúfar, del otro lado de la calle tienen Fontavela, y aquí al fondo tienen cines y un teatro y restaurantes abajo, y entonces como que tienen la plaza de Cayalá. Acá tienen una iglesia, esta es una iglesia, digamos, con un nursery, ¿verdad? Con un colegito para niños. Y entonces tienen una placita más residencial, como estar frente a la iglesia allá en el, ¿cómo se llama? En el Zapote está la iglesia de Santa Delfina, ¿verdad? Que la construyó la cervecería. Entonces digamos que esta sería como que la placita, atrás de los cines está otra placita que sería como la placita frente a Santa Delfina, ¿verdad? Y luego entran al vecindario residencial, y estas son 10 manzanas, ¿no? Y vamos a procurar que el EPA estuviera en el sótano, pero este es, digamos, el ambiente que habría. Este es el teatro, este es los cines y los restaurantes abajo. Estaba inspirada la arquitectura un poco en la industria. Ustedes se han visto que, digamos, hacia Carretera El Salvador se fueron muchas fábricas. En los años 70 se fue para allá la fábrica de alimentos, y hay cierta industria que se colocó en la Carretera El Salvador en la década de los 70. Entonces dijimos, ¿qué pasa si tematizamos este proyecto? Así como Cayalá está tematizado en una arquitectura más colonial, si ustedes lo quieren ver, o pseudocolonial, ¿verdad? Este lo podríamos tematizar con otro estilo de arquitectura, más como que si cogiéramos la cervecería, digamos. Hagan de caso que allá estaba la cervecería y la convertimos en un 4 grados norte, ¿verdad? Y la cervecería se salió del Zapote. Imagínense que la cervecería se sale del Zapote y ahora decimos, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo reaprovechamos la cervecería? Y la empezamos a convertir en lofts y apartamentos y restaurantes, ¿verdad? Y la volvemos un vecindario para vivir, lo que antes fue una instalación industrial. Entonces, eso ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Pittsburgh, en Pensilvania, en Baltimore, hay un montón de fábricas estilo de la cervecería que ya no se están utilizando y las están reconvirtiendo a apartamentos y restaurantes abajo, y son fabulosos, son distritos tipo 4 grados norte, fabulosos, ¿verdad? Entonces, ese era un poquito el tema aquí. Hagamos una arquitectura un poquito más inspirada en industria, digamos, ¿verdad? Y que ese sea el ambiente de acá. Y ahí está la iglesia, ¿ve? Y este es el vecindario residencial. Y aprendiendo de los malls de Spectrum, que a mí me encanta, ¿verdad? Poníamos el EPA en el sótano de hasta abajo. Y luego, con un atrio de escaleras verticales, lo comunicábamos con el Fontavela, ¿verdad?
Entonces, el ancla, digamos que el EPA necesita su parqueo enfrente a la tienda para que la gente saque todo lo que compró en el EPA, lo saque por las carretillas y llegue de una vez al baúl del carro. Pues ese urbanismo feo que está dedicado al carro y esa tienda que está dedicada al carro, la ponemos en los sótanos. Entonces, en el sótano ponemos un centro comercial dedicado al carro. Y arriba, al nivel del urbanismo del peatón, hacemos un centro comercial tipo Paseo Cayala, dedicado al peatón, ¿verdad? Entonces tenemos varios centros comerciales en uno. Ese es un poco el concepto. Este es un plan maestro que le hice a Spectrum de cómo expandirse hacia el sur del Mall de Miraflores, ¿verdad? Este es el Mall de Miraflores. Este es, por aquí está Tikal Futura. Este es el periférico. Entonces el concepto aquí es que ustedes se venían de la Roosevelt, en esta que es la 24 calle, ¿verdad? O la 26 avenida, perdón. Y entonces por aquí, por donde está el montículo. Este es el montículo que ellos ahora abrieron al mall y que está muy lindo. Es un parque que ahora uno puede usar cuando está en el mall. Y este es el museo Miraflores. Entonces por aquí ustedes nomás pasan la gasolinera que está a la salida de Tikal Futura. Ahí se hunden. Actualmente ustedes vienen por acá y como por acá se hunden. Por aquí está el McDonald's y aquí está el PriceMart, ¿verdad? Y por acá se hunden para meterse al paso del nivel del periférico. En nuestro diseño ustedes se hunden antes, se hunden al lado del montículo, aquí se hunden, si ustedes vienen en carro y van hacia el periférico, se hunden y se vienen en sótano y aquí ya salen al periférico, ¿verdad? Y encima de eso construimos este urbanismo que es un urbanismo más tranquilo, que es para carros, pero es más como estar digamos en escala de carretera El Salvador, que ustedes permítame un segundo que esto me está fallando. Ustedes en escala de carretera El Salvador pueden ir en carro y estacionarse frente a la tienda, ¿verdad? Y escala de carretera El Salvador es un urbanismo mixto, donde sí puedo hacer carro y peatón a la vez, ¿verdad? Y es agradable. Y aquí pongo un vecindario residencial, todo lo amarillo es residencial, y lo moradito es hacia el carril auxiliar del periférico, pongo unas oficinitas profesionales, ¿verdad? Y donde está la gasolinera pongo ya un edificio corporativo, ¿verdad? Y el mall de Miraflores lo extiendo, y esto es comercio, todo esto es más comercio, pero lo extiendo más peatonal, sin techo, digamos, no en un formato de mall, sino con un formato un poquito más casual. Y esa es la propuesta que les hicimos. Y la idea es que ahora que van venciendo los contratos de alquiler de 20, 25 años, que eran todas estas parcelas de acá, y ya pueden ir empezando a densificarlo, ¿verdad? Entonces ya hay un plan maestro de cómo rehacerlo. Y ese es un poco los ambientes de adentro. Y igual en el nivel de sótano, tengo un centro comercial para los carros, ¿verdad? Con un PriceMart, un Semaco y un autoservicio, ¿verdad? Y este es cuando ustedes van atravesando hacia el periférico a nivel de sótano y ven los espacios de estacionamiento frente al PriceMart y al Semaco y todo eso. Pero arriba está el urbanismo tipo escala de carretera El Salvador, más amigable para el peatón, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el concepto. Y con atrios verticales de gradas eléctricas comunico los dos centros comerciales, el del sótano y el de arriba, y el barrio residencial. Este es otro proyecto propuesto para El Salvador en un terreno muy inclinado, digamos. Este es uno que hice para... Estaba una academia de fútbol que se llamaba Perfect, que está ya entrando por el gimnasio Martin, ¿cómo se llamaba? El Francis Martin. Uno se metía por ahí atrás de Telefónica, en los próceres, y al fondo quedaba la colonia, ¿cómo se llama? La academia Perfect. Entonces este era el terreno. Y aquí planteamos un vecindario residencial, pero acá, digamos, no estamos mezclando tanto comercio, o sea, no estamos mezclando tantos usos de suelo. Digamos que es principalmente residencial, pero estamos mezclando ciclos de vida. Entonces, digamos, está hecho de townhouses. Estos son townhouses que los pueden comprar familias que tienen hijos y tienen jardín en el techo. Estos edificios son de penthouses, digamos, son casi que 2 apartamentos por nivel. Entonces, los abuelos viven en estos apartamentotes, ¿verdad? Y en la entrada de este lado están apartamentitos para recién casados, ¿verdad? Apartamentitos de 1 o 2 dormitorios. Entonces, básicamente, digamos que esta es la entrada del otro lado.
y esta es la garita, ¿verdad? Y entonces estos edificios son de corredores con patios centrales y están hechos de apartamentos chiquitos. Entonces, estos son penthouses, estos son todos apartamentos chiquitos y estos son townhouses, ¿verdad? Entonces, los abuelos y los nietos pueden vivir en el mismo condominio, ¿verdad? Ese es un poco el concepto acá, ¿verdad? Que en las luces todas las casas son iguales y solo cierta edad y cierto poder adquisitivo puede vivir en las luces. En este proyecto, digamos que todo el metro cuadrado es caro y está dirigido solo a un estrato de la clase social, pero por lo menos está dirigido a diferentes edades, ¿verdad? Entonces, tanto los abuelos como los nietos pueden vivir en el mismo condominio. Eso no pasa en Carretera El Salvador. Y ese era un poco el concepto, ¿verdad? Y vamos a ver, ahora sí. Nuevas ciudades y nuevas centralidades, ¿verdad? Entonces ahí está Cayalá, ¿verdad? Cayalá, el plan maestro lo hicimos en el 2003, ¿verdad? Imagínense, ya 21 años de haber hecho el plan maestro. El plan maestro empieza en la calzada La Paz, aquí empieza la calzada La Paz hacia el norte, ¿verdad? Y aquí se sube a zona 5 y aquí se sube a Cayalá. Esta es la rotonda y aquí van ustedes hacia Vistahermosa. Y si siguen por acá, van hacia la Landívar. Y el proyecto, este es el campus de la Landívar. Y el proyecto, este es Carretera El Salvador, la curva de Carretera El Salvador. Y aquí está Portal del Ángel, el restaurante de carne de Portal del Ángel. Entonces imagínense, el plan maestro empieza en Portal del Ángel y termina en donde empieza la calzada La Paz. Es el tamaño de toda la zona 15, ¿verdad? Y son dos fincas, la finca de Cayalá y la finca El Socorro. Y el campus de la Landívar está en medio, es como un 8, el plan maestro. Y entonces lo invité a León Krier, ¿verdad? Y cómo se hizo. Él empezó haciendo un sistema de quartiers o cebollas, ¿verdad? O vecindarios, como yo les había explicado. Y el corazón de todos sus círculos de vecindarios los empieza a unir como si fuera un collar de perlas, digamos, con un hilo conductor. Y ese hilo conductor es esa calle peatonal que va por el centro, ¿verdad? Ustedes conocen Paseo Cayalá, es esta L, ¿verdad? De acá para acá, con la plaza donde está la iglesia. Es un pedazo de ese hilo conductor que continuará y subirá hasta Carretera El Salvador, digamos, en concepto. Y las autopistas o los bulevares urbanos de nivel regional no se meten a los círculos, sino que pasan entre los círculos, ¿verdad? Entre un círculo y otro. Pasan tangenciales, digamos. Los bulevares que son del tamaño de toda la metrópoli pasan tangenciales a los círculos y el corazón de los círculos se va uniendo con estas otras formas de caminar o de andar en patineta o en bicicleta por las calles que no son para los carros, ¿verdad? Pero que también se pueden ustedes atravesar todo el territorio, digamos, sin estarse mezclando con carros. Entonces, eso es lo que están haciendo con Barcelona. Están haciendo una ciudad donde hay carros en todas las calles y la están volviendo una ciudad donde solo hay carros en ciertas calles y las otras calles no son para carros. Eso es Cayalá, ¿verdad? Estas son las mejores ciudades del mundo. Eso es París, eso es Roma, esto es Londres, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué tiene Cayalá? Cayalá es una nueva centralidad. En vez de más suburbios en zona 16, logramos plantear que haya otra centralidad ahí. Y cuando Cayalá esté más completo, hay mucha gente del suburbio del Pulté, por ejemplo, que ya no va a venir hasta la zona 10. Van a llegar hasta Cayalá. Ahí van a quedar sus oficinas, ahí van a estar los hoteles donde llegan sus socios, ¿verdad? Ahí van a estar el comercio, los cines, todo, ¿verdad? Entonces ya el tráfico no va hasta la zona 10. Se queda solo hasta Cayalá, ¿verdad? Y entonces, al ir haciendo más policéntrica la ciudad, también vamos combatiendo un poco los problemas de tráfico, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es como se va cambiando el uso de suelo para contrarrestar un poco los problemas de tráfico. Adelante, Juan Carlos. Entonces, ¿usted piensa que ahorita es un buen momento para invertir en Cayalá o ya no lo es, lo fue? Yo pienso que siempre lo va a hacer, ¿verdad? Esa es una pregunta que surgió en la clase pasada. Y ustedes van y tratan de comprar algo en Cayalá y ya es carísimo, ya es carísimo.
Ahorita van y tratan de comprar en planos ahí un apartamentito y les cuesta $3,500 el metro cuadrado en planos. Mucho más caro que cualquier otro sector de la ciudad. Pero yo creo que aún así se va a convertir en más caro, ¿verdad? Entonces, si se logran juntar 2 o 3 y entre los 3 comprar un apartamentito, créanme que se va a volver más caro, ¿verdad? Porque es el único proyecto inmobiliario en Latinoamérica que está ofreciendo una ciudad europea en el siglo XXI, ¿verdad? Y es el único proyecto inmobiliario en Latinoamérica que lo está haciendo en base a arquitectura no moderna, ¿no? Y ya les expliqué que la arquitectura no moderna no pasa de moda. Es estéticamente bella a perpetuidad, le gusta a todos, que es lo que pasa con la antigua. Y miren lo que vale la antigua. Y cada vez va a ser más cara la antigua. Y cada vez va a ser más caro Cayala. 4 grados norte cada vez va a ser más caro también, ¿verdad? Todo donde ustedes miren que el urbanismo se está manejando bien y que se está produciendo un buen urbanismo. Donde haya un buen urbanismo, las propiedades inmobiliarias van a ser más caras, ¿verdad? Todo el valor inmobiliario está 100% basado, más que en la calidad del apartamento mismo, más que en la calidad de la casa misma. El valor de la casa y el valor del apartamento está más basado en el urbanismo y en el lugar donde queda, ¿verdad? Eso es lo que basa totalmente el valor de las propiedades. Y si el lugar no existía y ustedes lo están creando de cero, háganlo bien. Eso es lo que está haciendo Cayala. Entonces, Cayala, cuando lo empezamos a diseñar en el 2003, la vara costaba $100 la vara. Ahora cuesta 1,000. Cuando hicimos el plan maestro de 4 grados norte en el 2003, que también fue en el 2003, la vara en la zona 4 costaba entre $60 y $80 la vara. Ahora cuesta 1,000. Si ustedes se van a ver cuánto cuesta la vara en Pamplona, zona 13, no sé, tal vez va por $450 la vara, ahí en Pamplona, zona 13. O en la Reformita tal vez está en $400, ¿verdad? La vara. Si ustedes hacen un 4 grados norte en la Reformita, lo suben a 1,000. Si hacen un 4 grados norte en la zona 5, suben de $500 la vara a 1,000, ¿verdad? Y hacen que los apartamentos de la fase 1 se plusvalicen al doble, ¿verdad? Yo compré apartamentos en planos en Cubo, en el edificio Cubo. Compré apartamentos en planos. Y ahorita me los valuaron en el FHA. Y valen el doble por lo que los compré. Los voy a vender. Pero ya hice el 100% del rendimiento desde que se inauguró Cubo o desde que los compré hace 4 años. Dupliqué mi dinero en 4 años en apartamentos. Eso no lo hubiera logrado en Vista Hermosa. Eso no lo hubiera logrado en zona 14. Entonces, y eso me lo dio solo el urbanismo de zona 4. Eso no me lo dieron los apartamentos de Cubo, porque no son aquella maravilla, ¿verdad? El apartamento no, están chileros, pero no son más chileros que otros, ¿verdad? De hecho, no son los más bonitos, pero son los que se duplicaron en valor. Entonces, la relación del valor de las bienes raíces está totalmente en relación al urbanismo. Y eso es lo que pasa en los condominios, porque la gente quiere comprar en condominio porque quiere un poco de mejor urbanismo, pero no es suficientemente bueno, pues solo está la casa en un lugar protegido, pero el resto de la ciudad es un desastre. Entonces los condominios no son solución. Lo que son solución es de verdad hacer mejor urbanismo, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, por eso es que yo peleo contra los condominios, porque es un engaño. Es solo la casa quedó en un mejor lugar, pero la ciudad funciona peor por estar haciéndolo todo encerrado en condominios, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que hacer de verdad condominios, como Cayala. Cayala es un sistema de condominios, es toda privada la ciudad, pero está abierta al público, no hay garitas, ¿verdad? Y funciona como una verdadera ciudad. Y entonces está emulando el funcionamiento de la antigua, pero de una forma privada, digamos. Las Majadas también es privada y pudiera ser como Cayala, ¿verdad? Se podría convertir en un Cayala, ¿verdad? Majadas también es privado y también está abierto al público. Y el Oakland Mall también es privado y también está abierto al público. Es decir, y las Margaritas también es privado y también está abierto al público. Entonces, no, el hecho de que sea privado no tiene que ser que lo encerré entre una garita. Yo sí puedo inventar nuevas maneras de hacer
urbanismo y ciudad privada a la vez, ¿verdad? Pero una verdadera ciudad. Y también puede ser buena ciudad, aunque no sea privada, que es el caso de 4 grados norte, ¿verdad? Entonces, el principio aquí es que hay que crear mejor urbanismo y todo eso va a crear más plusvalía. Esa es mi respuesta larga otra vez, Juan Carlos. Pero digamos que ahí está Paseo Cayalá, ¿verdad? Hicimos un estudio de cómo meter diferentes productos inmobiliarios en el mismo lugar y hicimos un diseño de la distribución de la mezcla comercial, como diseñar centros comerciales, ¿verdad? Y esto lo hacemos con expertos diseñadores de comercio. ¿Creen ustedes que Paseo Cayalá no fue pensado como el Oakland Mall? Lo que pasa es que, tristemente, hay muchos errores que se cometieron en la traducción, ¿verdad? De cómo lo diseñamos a cómo fue construido. Hay grandes diferencias, ¿verdad? Pero digamos que aquí en la entrada estaba el centro comercial tipo el Montúfar, ¿verdad? Anclado por el supermercado, su parqueo en medio y todos los locales comerciales que daban al parqueo. Carísimos, ¿verdad? Ese era un centro comercial. El otro centro comercial era la plaza donde está la iglesia, anclada por los cines. Esto era el distrito de Food and Entertainment, digamos que es como estar en Rooftop y en el tercer piso del Oakland Mall, ¿verdad? Y este era el distrito donde estaban todas las tiendas, el distrito retail, ¿verdad? Donde estaban todas las tiendas de moda y las tiendas de departamentos. Ustedes han visto que hay ahí un edificio que es una clínica médica al final de la calle donde están las Vespas. Aquí está el Semaco, digamos, aquí está el Semaco. Pero aquí hay un edificio que son unas clínicas médicas. Ese era el Simán, esa era la tienda de departamentos en el diseño original, ¿verdad? Y entonces esta calle era como estar en el primer piso del Oakland Mall, ¿verdad? Entonces tenían también varios centros comerciales en uno y uniendo aquí en la parte en medio habían cosas para mejora de la casa, digamos home furnishing, como decir la tienda de muebles que está debajo de los cines, ¿verdad? Y también había algunas ventas de gourmet, digamos, pero estaba planeada la mezcla comercial. Adelante, Edna. Buen día, arquitecto. Con una consulta. Usted habla de comercio y de vivienda, pero no habla o no menciona, mejor dicho, no se incluye en este diseño lo que es hospitales, salud y educación. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo tal vez no lo he mencionado, pero sí que van. Digamos, en Cayalá no era importante porque ya la educación estaba. El abuelo de los dueños actuales de Cayalá había comprado la finca Cayalá y lo primero que hizo fue que le regaló tierra al colegio americano, le regaló tierra al colegio austriaco, le regaló tierra a los jesuitas para que hicieran la Landívar y le regaló tierra a la Fundación del Valle, que es la dueña del colegio americano y de la Universidad del Valle. Entonces, colegios ya hay y universidades ya hay, ya pusieron las anclas. Pero la pregunta es buenísima, Edna, porque para usted hacer una nueva ciudad, lo primero que hace es meterle colegios, porque los colegios son anclas para vender casas, ¿verdad? Esto es lo que pasó con Carretera El Salvador. Cuando los colegios en los años 80 y en los años 90 se empezaron a salir de la ciudad, de la zona 14, de la zona 13, que ahí quedaban, digamos, el metro, ahí quedaba ¿cómo se llama? El Julio Verne. Todos los colegios quedaban por aquí, en las Américas, ¿verdad? En la zona 13. Y la tierra ya se había encarecido y ellos alquilaban el terreno y los dueños querían usar el terreno para otra cosa y entonces ya era muy caro para el colegio quedarse ahí. Se fueron a buscar tierra a Carretera El Salvador. Y cuando los colegios se fueron para Carretera El Salvador, empezaron los desarrolladores de vivienda a hacer casas en Carretera El Salvador a lo lado de los colegios, ¿no? Entonces, el boom inmobiliario de Carretera El Salvador lo produjeron los colegios. Entonces, los colegios son anclas para poder hacer estas ciudades. En el plan maestro del Naranjo, que se los voy a enseñar a continuación, ahí no había nada. Entonces, en el plan maestro están metidos colegios. Y ustedes ven ahí el Sagrado Corazón y esos colegios que pusieron de primero los dueños del Naranjo para vender más casas. O sea, la pregunta es buenísima. La educación va ahí metida. La salud también, ¿verdad? Es decir, ahí hay un hospital privado en el Naranjo, nuevo, ¿no? En Cayalá están estas clínicas médicas que les estoy mencionando, pero ya está, digamos, relativamente cerca el Hospital El Pilar, ¿verdad? Es bien difícil en Guatemala hacer hospitales nuevos, pero
Pero sí que puede haber un hospital en Cayalá y no me extrañaría que en una fase futura lo pongan, ¿verdad? Pero digamos que esa es la respuesta a su pregunta. Sí que van, ¿verdad? Y sí que son excelentes negocios también. Yo estoy manejando un proyecto en Villanueva, que fíjense que es un proyecto que no les voy a decir exactamente quién es, pero por cuestiones de, ¿cómo se llama? Confidencialidad. Pero es un proyecto que es un proyecto convencional de condominios, igual que todos los demás que se están haciendo en Villanueva. Pero me llamaron hace un año porque ellos lo han hecho muy bien y es un lugar suficientemente grande, tienen bastante tierra extra, ¿verdad? Y llevan como 10 años desarrollando el proyecto, pero lo han hecho muy bien y resulta que se ha vuelto el proyecto más caro de todo Villanueva. Es como decir el Cayalá de Villanueva o la zona 14 de Villanueva, ¿sí? Pero no es neourbanista. Y entonces ahora que ya empiezan a ver el fenómeno de Cayalá, empieza a llamarle la atención a otros desarrolladores. Y dicen, puchica, me llama la atención a ver si yo también puedo hacer eso. Y entonces resulta que me llamaron hace un año y me pidieron que reinventáramos el plan maestro para ver si lo podemos convertir en un Cayalá. Y entonces en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el valor del metro cuadrado en Cayalá es $3,500 el metro cuadrado y solo se va a seguir encareciendo. ¿Y hasta qué precio va a llegar? Yo no sé, ¿verdad? Les voy a contar otra cosa que pasa en Cayalá. Yo tengo un amigo que es desarrollador inmobiliario en México y le vende, su mercado son gringos. Él hace proyectos inmobiliarios para venderle a extranjeros. Y lo hace en unos pueblitos que quedan en un lago muy grande que hay en el norte de México, cerca de Guadalajara. Y tiene pueblitos, un pueblito que se llama Jijic, que es como decir un Panajachel, si lo quieren ver así. Y ahí él hace proyectos inmobiliarios para extranjeros, gringos principalmente, que cuando se retiran en Estados Unidos, pero son de clase media o clase media baja, su pensión de retiro en Estados Unidos no les alcanza para vivir bien. Pero si se vienen a vivir a México, les alcanza re bien. Y entonces se pueden comprar una casa o un apartamentito y es gente que tiene 65 años, ¿verdad? Entonces todavía son activos, ya se retiran del trabajo, pero todavía tienen vida por delante, ¿verdad? Entonces se vienen a vivir a México y hacen bicicleta, salen a pasear por los senderos, las esposas se ponen a trabajar en la escuelita y ayudan en la biblioteca y los hombres se ponen a hacer su segundo negocio con gente local, ¿verdad? Y entonces es una dinámica que se está dando mucho y teniendo mucho éxito. En Guatemala, ustedes le pueden vender propiedades a los extranjeros en la antigua Guatemala. Le pueden vender propiedades a los extranjeros en la ribera norte del lago de Atitlán. Le pueden vender propiedades a extranjeros locos en la isla de Flores, ¿verdad? En el centro de Xela también hay ciertos extranjeros que han invertido, ¿verdad? En el casco histórico de Xela. Pero de ahí ya no, ¿verdad? Pero lo trajeron la asociación ADIG, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. Trajo a mi amigo a dar una conferencia. Y cuando conoció Guatemala, me dijo, fíjate vos que yo quiero hacer un proyecto en la antigua y quiero hacer otro en Cayalá, ¿verdad? En Cayalá, ustedes le pueden vender propiedades a los extranjeros. Cayalá es el único proyecto inmobiliario que es atractivo para los extranjeros para venir a invertir. Las luces no es atractivo para los extranjeros y el pute golf tampoco, ¿verdad? Cayalá sí. En Cayalá produce una forma artificial y de una forma inmediata el mismo efecto que tiene la antigua. Entonces, eso es interesante también. Y entonces, imagínense, el metro cuadrado en Panamá, en Ciudad de Panamá, anda como por $6,000 el metro cuadrado. El metro cuadrado en Miami anda como por $10,000, $12,000 el metro cuadrado. El metro cuadrado en Madrid cuesta $20,000. El metro cuadrado de apartamento en Madrid cuesta $20,000. Entonces, si yo soy extranjero y me presentan en Guatemala, Ciudad Cayalá, a $3,500, me parece una ganga. Y vengo y invierto en Ciudad Cayalá, desde España, ¿verdad? Desde Miami, desde Rusia, que son los que compran en Panamá. En Guatemala, en Ciudad Cayalá, que está más bonito que Ciudad Panamá, me cuesta la mitad del metro cuadrado. Entonces, el metro cuadrado a $3,500 en Cayalá puede estar carísimo para nosotros los guatemaltecos, pero está baratísimo para los extranjeros.
¿verdad? ¿Y cuánto cuesta una casita de un piso en la Antigua? Cuesta millones de dólares. Si lo sacáramos a metro cuadrado, el metro cuadrado en la Antigua puede andar por $5,000, $7,000 el metro cuadrado, si lo factorizáramos. Pero se vende. No lo compran tanto los guatemaltecos, lo compran extranjeros. Entonces, ¿cuál es el límite del precio? ¿Hasta dónde va a subir el precio en Cayalá? No sé, señores, no sé. Pero que va a subir, va a subir. 4 grados norte también se me empieza a parecer que pudiera ser interesante para algunos extranjeros. De hecho, el TEC que está puesto en 4 grados norte trae a muchísimos extranjeros a trabajar a las empresas de tecnología y se vienen por 3, 6 meses y viven en apartamentos amueblados, alquilados por 3, 6 meses y está lleno de Airbnbs 4 grados norte. Y yo pensaría que ciertas empresas extranjeras podrían invertir en apartamentos en 4 grados norte, ¿verdad? O ciertos extranjeros inversionistas podrían invertir en apartamentos en 4 grados norte. Sí se me ocurre que 4 grados norte se está volviendo interesante también para extranjeros, ¿no? Si el centro histórico de Xela es interesante para los extranjeros, ¿por qué no lo va a hacer 4 grados norte? Entonces, digamos que, piensen ustedes, si ustedes hacen ciudades de calidad mundial en Guatemala, van a atraer al mercado mundial. Si ustedes hacen ciudades gachas para la filosofía del Chapín y hacen Pamplona para estilo Pamplona y hacen la Reformita estilo la Reformita, no van a atraer al mercado internacional. Adelante, Mirna. Mirna Drummond, hija de don Leslie Drummond. Sí, así es. Don Leslie Sí, Drummond, bueno, que lo conocí yo muy bien y era muy gran amigo de mi papá. Mi papá era el ingeniero Ernesto Rosales. Sí, yo me recuerdo de usted a lo lejos en zona 9, en Tivoli. Sí, cabal. Ajá, en la iglesia de Tivoli. Ajá. Porque yo vivía por ese sector. Sí, cabal. Yo tengo una duda, pensando un poco en el Design Center. O sea, el Oakland pues ha crecido y ha hecho innovaciones. Tenemos aquí cerca que van a construir un hospital, tenemos cerca colegios y todo. Y el Design Center, que fue construido hace 13 años, ha ganado plusvalía. Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué tipo de plusvalía ha ganado en sí el edificio? Porque está rodeado de todas esas cosas que usted habla de urbanismo, ¿verdad? Aquí tenemos iglesias, tenemos colegios, tenemos casas, tenemos un mall, supermercado, todo está... oficinas, apartamentos. Yo sí creo que ha ganado plusvalía. Sí creo que ha ganado plusvalía porque precisamente ha llegado todo ese otro desarrollo, ¿verdad? Y siento que la ciudad 10, la zona 10, funciona bien para el peatón. Si le seguimos quitando carros, creo que va a funcionar mejor, ¿verdad? Y la vamos a ir volviendo en Cayalá, a la zona 10. ¿Qué haría yo para impulsarle más la plusvalía al Design Center? ¿Sabe qué haría yo, Mirna? Le destaparía el atrio que tiene. Le quitaría todo el vidrio que lo cierra de la diagonal 6 y abriría toda esa plaza que tiene hacia la diagonal 6 como el edificio cubo de zona 4. Lo volvería parte de la ciudad, le metería la ciudad adentro, al lobby de Design Center y lo convertiría en un cubo, zona 4. Y entonces se activaría todo eso mucho más con el tráfico, se volvería un núcleo interesante lleno, le ponía un mercado gastronómico en todo el primer piso al Design Center, ¿verdad? Abierto hacia la zona 4, hacia la zona 10, hacia la diagonal 6 y hacia la 13 calle. Imagínese usted viniera caminando en la 13 calle y en vez de llegar hasta la esquina, se atraviesa por el Design Center para salir a la diagonal 6, ¿verdad? Y corta camino y pasa caminando por esa calle, toda esa plaza abierta al público como es Cubo, ¿verdad? Como es un poco el Géminis 10, ¿verdad? Eso le daría mucho más plusvalía al primer piso del Géminis 10 y del ¿cómo se llama? Del Design Center, y eso encarecería las oficinas y activaría más el parqueo, ¿verdad? Eso haría yo, si le quieren todavía subir más plusvalía, ¿verdad? No cerrarlo tanto a la calle, abrirlo más, abrirlo por completo a la calle, ¿verdad? Y mejoran esa esquina de la diagonal 6. Entonces, mi respuesta siempre va a ser, hagan más urbanismo, hagan más ciudad con sus edificios, ¿verdad? Y conecten más sus edificios a la ciudad. Pero eso haría yo, men. Gracias. Todavía se puede plusvalizar más el Design Center, ¿no?
Interesante. Ok. Gracias. Aquí hacíamos usos de suelo y hacíamos cálculos de cuánto iba a impactar el tráfico, y luego ya traje 22 firmas de arquitectos. Esto fue en el 2007, ¿verdad? Y volví a invitar a Leon Krier y nos encerramos en el hotel ahí de Carretera El Salvador y diseñamos los edificios. En 4 días se diseñó Paseo Cayalá, fase 1 y 2, ¿verdad? Y esto sucedió ahí, y luego heredé yo todos los proyectos de los diferentes arquitectos que invité y empezamos a convertirlo en soluciones estándar en arquitectura en 3 dimensiones, resolviendo la arquitectura individual de cada edificio, ¿verdad? Entonces imagínense, es un proyecto como hacer el mall de Miraflores, pero en vez de hacer un megaproyecto con una sola arquitectura, traje 22 firmas y repartí el proyecto entre diferentes arquitectos para que hubiera diseños originales. Y entonces el conjunto se vuelve como una ciudad artificial, una ciudad instantánea, pero una ciudad hecha por varios arquitectos, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes ven Paseo Cayalá tenía parqueo frente a las tiendas, parqueo de superficie frente a las tiendas. Estaba pensado un poco más como si fuera escala de Carretera El Salvador. Y eso lo pedía el experto en comercio. Seth Harry, que era el experto en comercio, nos decía, tienen que tener parqueo frente a las tiendas, porque si va a tener columnas en las arcadas para las banquetas, las columnas le van a tapar la vista a las vitrinas. Entonces ustedes tienen que lograr que la gente camine por los corredores frente a las vitrinas y que no caminen por la calle peatonal. Entonces pongan parqueo para que la gente se baje del carro y se meta a caminar por los corredores. Que eso es exactamente lo que ustedes hacen cuando se parquean en Plaza Futeca, digamos. O es lo que ustedes hacen en el Montúfar. O es lo que ustedes hacen en escala de Carretera El Salvador. Se bajan del carro y no caminan por el parqueo, sino que caminan por el corredor al lado de las vitrinas. Entonces, eso había que hacer en Cayalá, ¿no? Entonces, digamos que eso es, de lo primero que se perdió en la traducción, ¿verdad? De cómo nosotros entregamos el proyecto a cómo lo manejan y cómo lo ejecutaron, eso se perdió, ¿verdad? Pero básicamente, lo interesante de Cayalá es que es un proyecto de megaparcelas. Ustedes han oído el concepto de planes maestros de megaparcelas, donde ustedes le dan todo este pedazo a un desarrollador para que él haga su proyecto, y este otro pedazo se lo dan a otro desarrollador para que él haga su proyecto. Pues igual se puede hacer en Cayalá, solo que se borran las fronteras entre las megaparcelas. Entonces digamos que todo eso puede ser edificios de apartamentos que los hace un desarrollador. Todo esto pueden ser townhouses que los hace otro desarrollador. Esto puede ser un condominio de oficinas que los hacen los que hicieron el Design Center, ¿verdad? Y todo esto me lo quedo yo de dueño y lo manejo como que si fuera el Oakland Mall, ¿verdad? Y entonces ustedes ven que hay fronteras físicas entre el Oakland Mall, el Design Center no se relaciona con el Oakland Mall, las casitas de Reina Sofía que están ahí sobre la Diagonal 6 no se comunican con el Oakland Mall ni con Design Center. Las Torres Las Margaritas tampoco se comunican ni con Reina Sofía, ni con el Oakland Mall, ni con Design Center, ni con los apartamentos de Tiffany, ¿verdad? Los han hecho diferentes desarrolladores, pero se han separado físicamente un proyecto del otro. En Cayalá es como que ustedes hacen lo mismo, pero los comunican y botan la pared que hay entre el Design Center y el Oakland Mall y la Diagonal 6, y todo se confunde y todo se fusiona, ¿verdad? Y ustedes no saben cuándo se están saliendo del Oakland Mall. Digamos que ustedes están en Paseo Cayalá y empiezan a caminar hasta Distrito Moda, y resulta que Distrito Moda es un condominio de oficinas. Eso ya no es parte del Oakland Mall, ya se pasaron a Las Margaritas, pero no se dieron cuenta. Urbanísticamente está todo re bien integrado, ¿verdad? Piensen ustedes que Distrito Moda es Las Margaritas, por ahí está el hotel, ¿cómo se llama? El Marriott, ¿no? Y piensen ustedes que Paseo Cayalá es el Oakland Mall. Y piensen ustedes que acá donde están las casas es como estar en el condominio de Reina Sofía, ¿verdad? Y en Lirios, en los apartamentos de Lirios, es como vivir en Tiffany, pero todo va a quedar totalmente integrado, ¿verdad? Y entonces ese es el concepto de ¿cómo se llama? De Cayalá, de lograr hacer un proyecto donde todo está integrado, ¿verdad? Y sus anclas puestas en los puntos estratégicos, el sótano público puesto debajo de la calle principal, y diseñé el sótano, digamos, debajo de la calle y debajo de los edificios del lado derecho, digamos, cuando ustedes están entrando a la calle. Y otra cosa que es importantísimo que les enseñe es, miren, no había ni una grada en Cayalá. Esta era
la vista entrando a Cayalá, miren, sí está el edificio del Athenaeum, que es ese que tiene la pirámide de gradas, y al fondo la iglesia, ¿verdad? Y la calle sí baja y vuelve a subir, como copiando la topografía. Piensa que es una calle totalmente artificial, porque tiene sótanos abajo, es una calle que la pudimos haber hecho recta, plana, y haber hecho los sótanos rectos, pero la hicimos copiando la topografía porque eventualmente se iban a enchufar las calles que venían perpendiculares, ¿verdad? Se iban a enchufar aquí. Entonces mantuvimos el nivel de la topografía y es muy linda porque es muy panorámica, porque no solo es panorámica en curva de que miro las fachadas así en fuga, sino que también es panorámica en lo vertical, ¿verdad? Es como una hamaca. Entonces cuando yo estoy entrando, miro hacia abajo y vuelvo a ver hacia arriba, ¿verdad? Y es como una hamaca la calle. Y dan ganas de caminarla. Pero no había ni una grada. Todas las tiendas iban cada vez una más abajo que la otra, igual que en la Sexta Avenida, ¿verdad? Y la banqueta era como ir con carruajes y con sillas de rueda en una calle inclinada, que es como caminar en la Sexta Avenida. Si ustedes se van a la Sexta Avenida zona 1, tampoco es plana. Y si la analizan, hay partes que están bastante inclinadas, ¿verdad? Y ustedes ven cómo las tiendas se van empatando a la banqueta, ¿verdad? Igual habíamos resuelto Cayalá. Y todos estos son modelos tridimensionales que yo hice en computadora con mi equipo. Hicimos cada cornisa, cada colocho del edificio. Entregamos todo esto, se lo entregamos a ellos para que ya solo hicieran los planos de construcción. Pero cuando se empezaron a juntar con los ingenieros de Precon y de todos los prefabricados, resultaron los ingenieros sugiriendo que mejor esto lo aplanaran y pusieran todos estos locales a una altura y pusieran aquí gradas, ¿verdad? Y que después todos estos locales los pusieran a otra altura y aquí pusieran más gradas, ¿verdad? Y arruinaron por completo el proyecto, porque lo que hicieron es que le metieron un montón de obstáculos al peatón y alejaron al peatón de las vitrinas y modificaron la arquitectura y engordaron las columnas y los arquitectos que se incorporaron después que nosotros modificaron la arquitectura y le hicieron todavía más gorda, ¿verdad? Entonces se miran menos las vitrinas, ¿no? Entonces digamos que hay un montón de errores en la ejecución de Cayalá que los habíamos prepensado, ¿verdad? Pero así como estoy criticando Cayalá, también felicito a los dueños porque sí se casaron con el concepto, es decir, sí están haciendo la ciudad europea que les habíamos planteado, ¿verdad? Y ese es básicamente el concepto. La parte del Oakland Mall se lo quedan ustedes de dueños y no venden nada. Y vecino al Oakland Mall venden todo en condominio y entonces pueden ir haciendo un proyecto de uso mixto y las ganancias del condominio les van pagando su centro comercial sin deuda, ¿verdad? Y ese era un poquito Cayalá. Y el Naranjo es similar. Y voy a tener que dejar hasta acá la clase, pero ya vimos el Naranjo. El Naranjo es lo que venía, ¿verdad? Ustedes lo tienen en los slides, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Que les expliqué en Cayalá. Entonces, ese es básicamente los tres frentes: retroalimentación urbana, retroalimentación suburbana y ciudades nuevas. Pero mi respuesta es siempre: hay que reinventar la forma en que hacemos los proyectos inmobiliarios para producir una mejor ciudad. Y a la ciudad hay que quitarle carros. Y eso la va a hacer una mejor ciudad, ¿no? Hay que dejar de hacerle los productos inmobiliarios y la ciudad a los carros. Y hay que empezar a hacerlo más para las personas. Eso es la Antigua, eso es Cayalá, eso es 4 grados norte, eso es lo que están haciendo en Barcelona. Ese es el futuro, ¿sí? Ese es el futuro. Mientras más rápido nos subamos al futuro, más rápido vamos a estar mejor. Y entonces, ahí lo dejamos por si tienen alguna pregunta a alguien. Tal vez tengo otros 5 minutos, pero si no, ha sido un verdadero gusto, ¿no? Y ojalá les haya dejado buenas ideas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, arquitecto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias por este tema. Y bueno, hoy estamos concluyendo este tema. Le agradecemos mucho al arquitecto Rosales y vamos a parar la grabación acá Recording stopped. para tomar asistencia rápidamente. Que devuelva un segundito la llamada. Le voy a silenciar los micrófonos porque sí hay mucha interferencia. Por favor, vamos a iniciar rápidamente con Yadira Durante. Presente.
Gracias, Vivian Castro. Presente. Gracias, Vero Campoyo. Presente. Gracias,